Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos, el programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que en lo personal me fascina, que se llama Milan Kundera, que es un escritor checo de 92 años, que digamos surge por la época evidentemente. En el tiempo de la formación de la ex-URSS vive como bastantes cambios sociopolíticos y se denota esto en su forma de escritura, de pensar el mundo y demás, ¿no? Para empezar a hablar de este personaje, para empezar a hablar de lo que nos convoca esta noche y para presentarles a mi entrevistada de esta noche, voy a empezar a dar lectura a un fragmento que tal vez aparentemente nada tendrá que ver con los conceptos que vamos a trabajar esta noche a partir de este escritor. Y sin embargo, me voy a permitir leer esto. Pero previamente también confesar que originalmente este era el programa del año, porque para mí es como muy importante. Sin embargo, no importa, igual ha llegado. Esta es la parte sobre las dos risas, del texto de Milan Kundera, el libro de la risa y el olvido. Los que conciben al diablo como partidario del mal y al ángel como combatiente del bien, aceptan la demagogia de los ángeles. La cuestión es evidentemente más compleja. Los ángeles no son partidarios del bien, sino de la creación divina. El diablo es, por el contrario, aquel que le niega al mundo divino toda significación racional. La dominación del mundo, como se sabe, es compartida por ángeles y diablos. Sin embargo, el bien del mundo no requiere que los ángeles lleven ventajas sobre los diablos como creía yo de niño, sino que los poderes de ambos estén más o menos equilibrados. Si hay en el mundo demasiado sentido indiscutible, el gobierno de los ángeles, el hombre sucumbe bajo su peso. Si el mundo pierde completamente su sentido, el gobierno de los diablos, tampoco se puede vivir en él. Las cosas repentinamente privadas del sentido que se les supone, del lugar que tienen asignado en el pretendido orden del mundo, un marxista formado en Moscú cree en los horóscopos, por ejemplo, provocan nuestra risa. La risa pertenece, pues, originariamente al diablo. Hay en ella algo de malicia, las cosas resultan diferentes de lo que pretendían ser, pero también algo de alivio bienhechor. Las cosas son más ligeras de lo que parecen, nos permiten vivir más libremente, dejan de oprimirnos con su austera severidad. Cuando el ángel oyó por primera vez la risa del diablo, quedó estupefacto. Aquello ocurrió durante algún festín, estaba lleno de gente, todos se fueron sumando, uno tras otro, a la risa del diablo, que era tremendamente contagiosa. El ángel comprendía con claridad que esa risa iba dirigida contra Dios y contra la dignidad de su obra. Sabía que debía reaccionar pronto de algún modo, pero se sentía débil e indefenso. Como no era capaz de inventar nada por sí mismo, imitó a su adversario, abriendo la boca emitió un sonido entrecortado, brusco, en un tono de voz muy alto, parecido al que produjeron Micael y Gabriela en una calle de una ciudad de la costa, pero dándole un sentido contrario. Mientras que la risa del diablo indicaba lo absurdo de las cosas, el ángel al revés aspiraba a regocijarse de que en el mundo solo estuviese tan sabiamente ordenado, tan bien pensado, y fuese bueno y cargado de sentido. Así el ángel y el diablo, frente a frente, con la boca abierta, producían más o menos los mismos sonidos, expresando cada uno en su clamor cosas absolutamente opuestas. Y el diablo, mirando reír al ángel, reía más aún, mejor y más francamente, porque el ángel que reía resultaba infinitamente ridículo. Una risa ridícula es el desastre. Sin embargo, los ángeles lograron alcanzar algunos resultados. Nos engañaron a todos con su impostura semántica. Solo hay una palabra para designar la imitación de la risa y la risa original, la del diablo. Hoy la gente ya no se da cuenta de que las mismas manifestaciones exteriores esconden dentro de sí dos actitudes internas absolutamente contradictorias. Existen dos risas y no tenemos palabras para distinguir la una de la otra. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos. Por ahí aparece Edmundios,
Hola, bienvenido. Te mandamos un abrazo muy especial. Y para hablar de esto me acompaña Maggie Rodríguez, que espero se conecte muy pronto para conversar más sobre este autor tan particular. Margie, Hola, bienvenida, ¿cómo estás? bien, muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto volver a tenerte aquí en el espacio. Bueno, un gusto para mí también, Vale. Chévere este espacio y el compartir. Cuéntanos, antes de empezar, ¿cómo te ha ido en este par de semanas desde la última vez que nos vimos aquí? Bueno, me ha ido bien, sin muchas novedades realmente. Estaba con el Ujú, pendiente de ir eh, acordándome un poco de todo el tema a trabajar de hoy porque es largo y es ujú, algo que no había leído en muchos años, entonces acordándome de un montón de cosas, ujú, me tocó ir a unas anotaciones que tenía por ahí y ujú, acordarme de las cosas que más me han impactado, entonces en eso he estado. ujú. Es simpático eso de volver a recordar libros, ¿no? Sí, Que, sí, me que, acuerdo, yo siempre ujú, me acuerdo una frase que no me acuerdo dónde leí, pero te decía como sería magnífico volver a leer tu libro favorito, pero como si fuera la primera vez, ujú, porque podemos volver a leerlo, pero no es el mismo primer impacto y no es el mismo primer sentido que le das. ujú, Entonces, sí he leído este libro de Kundera precisamente varias veces después, pero el primer impacto es algo que no se iguala. Si releyéndolo le das otro sentido con más madurez y todo, pero creo que llega cuando tiene que llegar. Al menos eso me ujú. pasó a mí. Se notan otras cosas con el tiempo, pero ciertamente que hay como una primera impresión, por lo menos con este autor, que desviste un poco y que remarca y que mueve hacia otros horizontes. Entonces, quisiera partir de lo más general para preguntarte, ¿por qué crees que antes de empezar a hablar de este autor y de la obra, por qué crees que es importante hablar de literatura? Ujú. Creo que le anudaré un poco con lo que hablamos respecto a la música. Pese a que Ujú, la literatura no es tan familiar para todos como lo es la música, es más algo que se escoge, no es tanto algo que está ujú, por ahí simplemente. Hay personas a las que les nace más leer que a otras. Em, por ahí en algún momento escuchaba que alguien me decía que quizás es porque no ha encontrado el libro indicado aún, ujú, porque es una puerta a mundos completamente diferentes al pensamiento de una persona que a veces resuena con el tuyo y ujú, sobre todo igualmente es un arte. Y el arte, como habíamos hablado, expresa mucho, expresa algo no solamente del autor, sino de la época, del tiempo en el que ujú, vive, de la sociedad en el que vive, del modo de pensar de ciertas cosas y te hace cuestionarte un montón respecto a la vida, respecto a tu vida, respecto a la vida en ujú. general. Eso es lo que hace la literatura para mí, aparte de sí brindar un espacio, una salida a otro mundo Ujú. diferente. Psíquicamente, ¿qué impacto crees que tiene el poder meterse de lleno a las palabras o indagar, ¿no?, en estos otros espacios de encuentro con el otro, que es lo que también nos presenta la literatura? Ya, bueno, creo que hay Pichon River tiene una diferenciación entre dos tipos de Ujú, identificación. Él te habla, por ejemplo, de lo que es identificación introyectiva y lo que es la identificación ujú, proyectiva. Entonces, la identificación proyectiva es cuando, por ejemplo, hablando de un libro, uno lo lee y dice, ay, qué bonita la historia, y etcétera, y te entretiene y quizás sí captas algo del tema, pero hasta ahí, como con distancia psíquica, con distancia emocional. ujú, Pero la identificación introyectiva habla de cuando te metes realmente en el papel del personaje o de ujú, uno de los personajes y lo sientes como propio, sientes su dolor, sientes su ujú, duda, sientes su felicidad. Cuando estás leyendo y de repente algo te toca o te hace llorar a ese nivel. Entonces creo que hay diferentes planos y obviamente el libro que más te resuene a tu propia experiencia es el que más te va a llegar y va a tener un espacio de descarga psíquica porque eso es lo que te hace la identificación con el arte, ujú, ayudarte a ordenar las ideas, ordenar los sentimientos, a proyectar algo de ti mismo en eso o a introyectar algo de ujú, eso en ti mismo. Creo que eso es algo muy, muy valioso de ujú, esta forma de arte. ujú. El lenguaje, el poder Ujú. poner en palabras una serie de fenómenos que a veces nos resultan tan ajenos, ciertamente. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de este autor que aparte
Es un gusto de las dos, que por eso también nos convoca esta noche. Y tomando tus palabras del inicio, antes de empezar a hablar de los tres conceptos que no los mencioné, que es el tema de la memoria, el amor y la muerte, son los tres conceptos que vamos a trabajar esta noche en relación a este autor. Pero tomando tus palabras del inicio, ¿cuál fue tu primera sensación topándote con este autor? Ay, no creo que haya una palabra para describir esa sensación, es súper difícil, Ujú, es como un sacudón emocional. Es como que ujú, realmente alguien está poniendo en palabras y en palabras bellas mucho de lo que tú has pensado, mucho de lo que tú has sentido y lo ordena. ujú, Entonces le da un nuevo concepto, lo define de una manera diferente y te hace analizar mucho más ciertas cosas que has sentido, que has ujú, vivido. Entonces creo que es eso, o sea, te sacude internamente un montón y te ayuda a ordenar mucho de lo que estás sintiendo en ese momento. A mí me pasó así, como yo te ujú, decía, yo leí La insoportable levedad del ser como a los 18, 19 y creo que llegó en un momento de mi vida en el que necesitaba ese sacudón y ese ujú. aclarar un montón de conceptos que en mi cabeza no existían y que me sirvieron mucho para entender lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo en ese momento. Ujú. Justo te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, y es cuál es el libro con el que tuviste el primer contacto de este autor. Yo, como te comentaba antes, definitivamente mi primer contacto también fue La insoportable levedad del ser, que fue insoportable porque nunca pude acabar de pasar de la cuarta página. Sin embargo, también vamos a hablar un poco de eso también. A veces hay resistencias, hay cosas que nos topan. ¿Qué clase de fibra sensible? No me pregunten, no tengo idea, pero, pero que es aquello que nos atora, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿por qué leer o por qué no leer a Milan Kundera? ¿Por qué? A ver, bueno, empecemos por qué no leer. Creo que una de Ujú, las cosas que se me ocurren es que él no cuenta historias. O sea, no cuenta una historia con un inicio y un desarrollo interesante y un final. Él ujú, analiza la existencia. Entonces, sus personajes están construidos no para contarte una historia de qué pasa o qué no pasa con ellos, sino para brindarte un proceso en el que puedes realmente tanto identificarte como entender qué está sintiendo cierto ujú, personaje, por qué piensa como piensa, por qué es como es. Y te da un análisis profundo bajo ciertos conceptos que, bueno, como te decía también, cada libro tiene un concepto muy fuerte de base y se va ujú, construyendo alrededor de eso. Sí, quizás algo que les pasa a los personajes, pero el fuerte no es la historia en sí, sino todo lo que resulta detrás de eso, todo lo que ujú, se analiza, todo lo que se sostiene, todo lo que se moviliza dentro de estos personajes que se plantean, ¿no? Suelen ser ujú, 4, 6, 8 por ahí, pero no pasa de ahí. Entonces hay veces que las personas a las que les gusta otro tipo de literatura, como que de una historia que se vuelve interesante por la historia en sí, creo que no podrían identificarse mucho con este autor. Pero ¿por qué leerlo? Precisamente por eso. O sea, él de hecho menciona en uno de sus ensayos que sus novelas examinan la realidad, hacen un ujú, análisis de la realidad humana y creo que eso es algo muy, muy valioso porque te hace pensar de una manera diferente, te da una perspectiva mucho ujú, más amplia de ciertos conceptos que son familiares y normales porque los todos los días, pero te hace cuestionarte muchísimo. Y eso es, o ujú, sea, es lo que a mí me llamó mucho la atención como para meterme de lleno al pensamiento de este autor. Y otra cosa, ujú. perdón si estoy mocosa, estoy con alergia, no estoy llorando, pero No te parece. preocupes. Yo sé que es parte de la emoción del momento. No, no te preocupes. Hoy Margie está con No, alergia, nos es la acompaña alergia. pese a sus alergias, por si acaso. Es un tema sensible, pero no para tanto. Es, es, Bueno, es, es un autor muy particular. Yo, cuando leí La insoportable levedad del ser, las 4 páginas de las que nunca paso, pensé que no iba a conectar nunca con este autor. Pensé que no iba, y porque tiene como esta primera pregunta que te mencionaba antes de ¿qué es peor, la levedad o la pesadez? ¿No? No tener piso o tener piso, irse volando o no irse volando, porque de alguna manera las dos pueden ser igual de precarizantes. Bueno, lo que se me ocurría en ese momento todavía a veces me da vueltas la cabeza. Sin embargo,
creo que justamente esa capacidad de presentar, porque a veces son básicamente escenas, escenas específicas o conversaciones específicas las que plantea, pero esa desnudez de lo humano puede llegar a ser muy, no solo develadora, sino que puede ser una cachetada. Creo que ahí cuando topa fibras sensibles es difícil digerir, porque justamente se atreve a topar fibras sensibles, como es el amor, como es el erotismo, como es la muerte, como es el suicidio, pero, pero no de la manera en la que tradicionalmente se lo presenta, ¿no? Con esos matices a veces trágicos. De hecho, a veces es bastante seco para hablar de ciertas cosas. Y le mete un componente de humor que uno le puede dejar así como, no sé, o sea, no sé, y eso es lo precioso también. Entonces, veamos si después de la conversación del día de hoy, las personas que no lo hayan leído, los que lo hayan leído, igual compartan sus comentarios y cuéntenos un poco más de sus experiencias alrededor de lo que vamos a hablar. Y los que no lo hayan leído, a ver si se animan a leerlo después. Entonces, vamos, primero quiero preguntarte algo que no había agregado, pero que ahora se me ocurre. Escogí los tres conceptos, memoria, amor y muerte. ¿Qué piensas de esos tres conceptos? Memoria, amor y muerte. Mi pensamiento, Ujú, ay, a ver, me acuerdo que yo alguna vez me puse así a analizar el tema de la memoria y lo hacía desde un punto de vista muy subjetivo. Igual estoy hablando de 18, 19 años, ujú, 17 tal vez, y yo me preguntaba por qué hay ciertas cosas en las que una persona, dos personas, por ejemplo, pueden estar compartiendo un mismo exacto momento y ujú, años después uno se acuerda de eso de una manera y el otro se acuerda de eso de otra manera, o quizás ni siquiera se acuerda. ujú, Entonces, me cuestionaba mucho respecto a la memoria, respecto a ese componente emocional que ahora sé que tienen los recuerdos, por ejemplo, a ujú, las cosas que se guardan, a las cosas que no se guardan y bajo qué premisas debería guardarse o no guardarse cierta imagen, cierto concepto, cierta ujú, frase, cierto momento. Entonces, me parece que es algo muy subjetivo y muy bonito, porque precisamente por todos los componentes que ahora entiendo, la memoria tiene esta capacidad de elegir. ujú, Entonces, no me acuerdo qué otro autor, creo que era García Márquez, el que decía que la memoria tiene esta capacidad de agrandar los buenos momentos y reducir los malos, estoy parafaseando, ¿no? Pero y que así ujú, se hace más llevadero el tiempo y más llevadera la vida. Y me parece que sí es así, o sea, gracias a esa capacidad de la memoria podemos recordar las cosas como nos conviene recordarlas para hacer la vida más llevadera. ujú, En cuanto al amor, bueno, o sea, es otra de esos conceptos súper familiares en los que todos hablamos diariamente, pero que es muy raro de sentarse a analizar qué es, por ejemplo, ujú, qué es, por qué existe, cuál es la función, cuál es la razón. Y yo creo que no me quiero adelantar, por eso no me voy a meter mucho al tema, porque mucho de mi conceptualización de amor está basado en lo que expone Kundera, porque lo explicó de una manera que yo nunca pude. Y cuando lo ujú, entendí así, me parece que fue algo que me cambió mucho mi percepción del tema. Entonces, ujú, creo que de eso hablaremos después. ujú, Y de la muerte es un tema interesante también, o sea, me cambió mucho, como tú dices, también la perspectiva que tiene él de la vida, de la muerte, del por qué vivir, del por qué morir, aunque no es una ujú, decisión en la mayoría de los casos, en otras sí. Es hablar de ausencia, que era lo que hablabas tú también esta semana, es hablar de pérdida, porque no hablamos solamente de la muerte propia, sino de la muerte en general. Es algo a lo que ujú, la gente le tiene miedo, en ujú, mi punto de vista personal sí. Entonces es la nada, es lo desconocido, es eso que nadie puede venirte a contar cómo es. ujú, Entonces creo que eso es realmente lo que atrae y lo que repele del tema de la muerte, que es algo ujú, desconocido para todos los que estamos aquí. ujú. ¿Crees que hay alguna relación entre estos tres conceptos? ¿O qué Son algo muy relaciones puedes humano. encontrar, no? Ujú, Ajá, o sea, yo creo que como te decía antes, si son conceptos bases
la obra de Kundera es porque son conceptos muy humanos, porque Ujú, analizan la existencia humana y lo que nos hace vulnerables, y lo que nos hace sensibles y lo que nos hace conectar con otras personas. Entonces ujú, creo que es lo que une esos tres conceptos también. ujú. Yo los elegí y te hacía como que esa confesión personal, esta parte sí la voy a confesar aquí, eh, que son conceptos que a mí me dan vueltas desde hace mucho y que me siguen dando vueltas, no, no hay como una resolución alrededor de eso, así que cada que puedo, creo que los traigo sin querer queriendo, ya creo que se dieron cuenta. Entonces, porque la memoria es a veces tan ficticia y a la vez es todo lo que planteaste, ¿no? Como ese lugar que nos salva a veces la vida. Pensamos que tendría que ser más literal y realmente tiene su función que no sea tan literal la memoria, que sea tan extravagante, porque me parece que es muy extravagante esa función del cerebro, tan particular, que asocia como le da la gana a veces, ¿no? Como tú dices, a veces uno empieza a contar, esto pasa mucho con los recuerdos infantiles, uno empieza a contar cómo vivió ese recuerdo y viene la mamá, el papá y te dice, no, pero es que yo me acuerdo de esto, y no, y te llevamos a este lugar, así no fue. Y uno dice, ¿y quién tendrá la razón de la memoria, no? Alrededor de eso. Amor y muerte resultan tan trascendentales que meterle cabeza a toda la humanidad, creo que le ha metido cabeza desde el inicio de los tiempos, incluso en los textos, incluso hasta en los textos bíblicos o en los textos religiosos de más de 2000 años. Está el análisis de estos dos conceptos y es por algo. Entonces hoy nos vamos a permitir conversar de esto. Ahora sí, te pregunto, Marchi, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención respecto a la memoria en los textos de Kundera? A ver, el tema de la memoria, bueno, o sea, hablando de todos los conceptos en general de la obra de este autor, él los Ujú, vuelve muy subjetivos y creo que eso es algo rescatable porque así es, o sea, cualquier ujú, concepto es muy subjetivo, depende de la persona que los utilice y por qué. Entonces, ujú, en este caso, precisamente, él usa varios personajes para plantear un concepto de memoria diferente en cada uno. ujú, Y habla mucho de cómo una persona vive cierto recuerdo o cómo se ata a cierto recuerdo o cómo tergiversa también cierto recuerdo, ujú, ciertas imágenes, ciertos sucesos en sus relaciones, en su vida, en su historia. Y creo que eso es lo que más me llamó la atención, o sea, el verlo desde diferentes perspectivas, porque obviamente yo tengo la mía, pero él ujú, plantea en sus personajes diferentes perspectivas de lo que son todos estos conceptos, pero la memoria es algo así, o sea, él habla mucho de cómo se construye una persona en base a sus memorias, en base a sus conceptos, como que le forman, le estructuran ujú, de muchas maneras. Habla brevemente temas familiares de cada personaje, habla temas de contexto, entonces es una ujú, persona que proyecta mucho de su historia sin decirnos, ¿no? ujú, Entonces este autor proyecta mucho de lo vivido en, por ejemplo, pone mucho lo que es el régimen totalitario, termina teniendo ujú, estas características sarcásticas que tú cuentas, o sea, hace chistes de ujú. ciertas De cosas. Stalin, Ajá, todo el tiempo hace chistes de Stalin. Ajá. sí, entonces son temas que han sido muy fuertes para él y los termina Ujú, satirizando así con una belleza bastante resaltable. ujú, Entonces, yo creo que el tema de la memoria está presente en toda la obra porque es una constante oda a eso que fue y que ujú, formó y que sigue siendo actualmente en cada uno de los personajes que construye. Ok, no solamente lo que recuerdo, sino lo que me pasó completamente llevó a este punto y por eso soy así, por eso pienso así y por eso actúo de ujú, tal manera. Y nos hace entenderlo así. Eso es lo que me parece que ujú. resalta un montón de ese tema. Por ahí nos mandan algunos saludos. El Diógenes Santi Diojito nos dice, Oli, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Maísa González dice, saludos, Vane Bonita, saludos, Maísa Bonita, te mando un abrazo y un saludo muy especial. Respecto a lo que tú mencionas, yo creo que sentí cierto encanto por la cuestión esta de la ex-URSS.
¿no? Por su forma tan... porque en ese sentido, este personaje viene a ser parte de las juventudes comunistas. Ujú. Y luego, dentro de toda su experiencia, termina siendo todo un contracomunismo. Termina siendo exiliado por eso y me parece que hay algo, alguna vez le investigaba un poco más en relación a cómo fue que terminó exiliado en Francia, ¿no? De hecho, me parece que recientemente recuperó su nacionalidad checa, hace como un año, 2 años, ¿verdad? Y no fue a la ceremonia, no quiso Y no ir. fue. Ajá, le Ujú, dieron la nacionalidad y le hicieron toda una ceremonia para pedirle perdón por habérsele retirado y no quiso ir. ujú. Entonces termina siendo como muy fiel a estas representaciones en sus textos, que los chistes de Stalin también son así como, uno se queda así como pensando en relación a todo este régimen, pero que viene a obligarle, digo obligarle porque no sé si plantearlo de esta manera, pero es este real que te excede, el real de la guerra, el real de esos otros que definen un montón de cosas y que no se pueden como ubicar de ninguna manera. Él ve morir amigos, él habla de personajes que cuando uno los investiga eran reales. Entonces, eso también te lleva como a pensar justamente, trayendo el tema de la memoria, el lugar del poder y la memoria. Entonces, a partir de este primer planteamiento, yo me permití traer como algunas citas, sobre todo de la memoria, creo que es donde más he metido las citas. Y vamos a ir conversando un poco más al respecto. Entonces, la primera es en relación al libro de La risa y el olvido, que es uno de los que más me gusta a mí. La memoria del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. ¿Qué piensas de esa frase? A ver, yo creo que anodándole un poco con lo que estábamos hablando, Ujú, el, el tema del poder en sí creo que es algo que está presente en muchos de sus ujú, textos. Todo este tema de la pérdida de la nacionalidad y la oposición al ujú, régimen que estaba imponiéndose y del que era partícipe, creo que se refleja mucho más en La broma, que ujú, es el primer libro que saca. Entonces, que ujú, obviamente habla de una broma que le costó a un personaje mucho de lo que estaba ujú, teniendo y sosteniendo en esa época. Entonces, ujú, sí habla un poco en esa frase que tú dices de cómo el poder tiene ujú, un aporte o un límite dentro de lo que uno puede o no puede recordar, ujú, de lo que uno puede o no puede decir, como que te van ujú, imponiendo qué cosas están bien plantear, qué cosas están mal plantear. Y creo que eso es lo que trata de decir también. Como decíamos, él habla mucho desde su experiencia, desde su vida y ujú, desde lo que le tocó, exponiéndolo al público de una manera que termina siendo bella, que termina siendo satírica y que termina siendo muy real y muy ujú, fuerte. Entonces, sí creo que el tema del poder es algo que está muy presente a lo largo de todas las obras. ujú, Y el tema de la memoria se anuda precisamente por esto, porque hay cosas que recordar tiene un límite dentro de lo que ujú, le importa al poder. Y creo que eso es lo ujú. que él expresa. Justamente como abrir este campo a la pregunta ¿quién cuenta la historia, no? Y hacia dónde se dirige esa narrativa, esa ficción. Creo que es algo que también rescato bastante en relación al tema del poder. ¿Quiénes son realmente dueños de los recuerdos? ¿Quiénes son realmente? Recuerdo, y voy a traer como esta narrativa que a veces nos decían en la escuela sobre Abdón Calderón, hablando también del poder en el Ecuador, ¿no? Que es este personaje de la batalla, que se decía, bueno, ya para mis tiempos educativos, que ya son hace algún tiempo, en la escuela primaria, antes de seguir con los comentarios, que ya veo algunos comentarios, eh, recuerdo que planteaban como esto ya manera satírica, ¿no? De que este personaje iba, que era como mucho más espiritual, no sé si decirlo espiritual, pero mucho más digno el concebir que se había muerto cercenado y que tenía la bandera en la boca, en la batalla y todo eso, que decir que se murió de disentería. Entonces, es justo, hay algo de eso que también en el humor de Kundera te rescata, y es que es mucho más digno para el poder plantear como estos ídolos, si lo queremos plantear de alguna manera, de la caverna, estos ídolos que permiten sostener valores nacionales,
discursos nacionales y demás, y relaciones con el Estado, a partir de como ciertas premisas mitológicas que plantea lo que realmente pasó. Y muchos personajes históricos tienen que ver con la disentería, entonces es esa particularidad y que te habla cuando menciona algo de la risa. Es como, hay algo del ridículo que nos atraviesa y nos trasciende y que el poder también esconde en la historia. Ujú. Incluso con el chiste de Stalin, del que se burla bastante, trae eso, ¿no? Hay algo del ridículo que nos atraviesa y nos trasciende, pero que está ahí, que no conviene, que se esconde, y que el ridículo humaniza también, pero que se oculta de la memoria. Se oculta de la memoria popular. Por eso también hay como una diferencia entre lo privado y lo público. La memoria pública es la que trata de volverse más digna, más enaltecedora, ¿no? Aunque también está atravesada por los chismes. Veamos qué nos dicen en los comentarios. Inti Martín nos dice, bienvenido y te mandamos un abrazo gigante. Yo empecé con la insoportable levedad del ser. Me encantaban las pausas entre lecturas para poder digerir. Me gustaba el reírme y decir, le cacho. Pero hay algo más allá de lo evidente. Moviliza. 4 páginas. No pasé de la 4ª página en ese libro. Ya ni modo. Ya te voy a contar muchos hitos de ese. Eso está Ahorita muy tengo bueno. dos. Me acuerdo que tengo dos respecto a la memoria. 2 respecto a la memoria. Perfecto. Podemos ir intercalando si quieres. Yo sigo con el tema de lo político y de lo histórico todavía un poco más, pero ¿quieres empezar con tus citas también? Sí, bueno, a ver, me acordé ahorita, bueno, Ujú, Inti, creo que sí eran necesarias esas pausas para digerir porque es un montón de información, ¿no? ujú, Yo no las usaba, yo sí me leí de corrido como te contaba. Primero La insoportable levedad del ser y luego de un año dije me leo todo y me leí todas las novelas de Kundera de una sola. Lo cual sí fue un montón de información para digerir, pero espero haberlo hecho bien. sí. Ajá. Pero sí, hay muchas cosas más allá de lo evidente y creo que eso es lo rescatable de ese autor y lo bonito, Ujú, que te hace cuestionar un montón de cosas y que años después sigues cuestionándote esos conceptos que plantea. Entonces, ujú, a ver, respecto a la memoria, en el libro de la lentitud hace un análisis ujú, respecto a la lentitud y a la velocidad. Y te dice que ujú, la lentitud es la que está más ligada a la memoria y la velocidad es la que está más ligada al olvido. Entonces él te manda el ejemplo de que cuando uno quiere olvidar algo, como ujú, camina más rápido o acelera más el carro, es como que la velocidad te quitara ese recuerdo, o ujú, así quisieras plantearlo. Mientras que el tema de la lentitud está más asociado a ir lento, a recordar, a digerir, a analizar y todo eso. Entonces me parecía un interesante planteamiento, ese me quedó un montón. Y ahora ujú. sí me doy cuenta de que cuando trato de olvidarme de algo estoy caminando más rápido. Entonces, eso es chévere, o sea, sí ha sido cierto, me di cuenta en mí. Ujú. Yo te planteo algo que me surge de ahí. Ese texto no lo he leído y sin embargo pienso mucho en la modernidad, ¿no? En estos tiempos donde todo es cada vez más inmediato, donde las redes, ese texto definitivamente no fue escrito recientemente. Me parece que el último es el de la fiesta de la insignificancia, ¿no es cierto? Del Y sin embargo a 2012, mí me sí. pasa algo con los textos de Kundera, no sé si a ti te pasa lo mismo. Pareciese que se proyectan al futuro. Pareciese que va a Claro. entender todos los movimientos en relación al capitalismo, en relación a todo eso, de una manera que uno dice, ¿será que ya estaban tan acelerados por donde él estaba habitando que pensamos en eso? Entonces, si actualmente la velocidad de la vida es tan excesiva, es la velocidad de la luz a veces, ¿será que es un tiempo en el que nos es o más fácil olvidar o más fácil archivar? Ujú. De hecho, sí lo plantea de esa manera y quería leer la cita, pero ya me di cuenta de que no puedo porque ahora sí se me corta el video. Pero sí lo plantea de esa manera, o sea, él sí hace una crítica del capitalismo en ese sentido y te Ujú, habla de la sobreproducción y te habla de que todo se vuelve más rápido y que hay un efecto en la memoria y en la forma de recordar. Entonces sí lo ujú, ve de esa manera y creo que como tú dices es mucho de la proyección a futuro, pero no sé si del tiempo, para mí sigue siendo algo de lo humano, y lo ujú, humano no varía mucho con el tiempo. Entonces sí, el ujú. sistema que él empezaba a ver en ese momento sigue presente y cada vez más fuerte, o sea, cada vez hay más sobreproducción, cada vez las cosas son más rápidas,
más instantáneas y más descartables. Entonces creo que eso también hace un efecto en lo que es la memoria actualmente. O sea, por ejemplo, Ujú. ahorita no me acuerdo exactamente la cita porque se supone que la iba a leer y no pude. Y ahí sí fue una falla de lo humano contra la tecnología. Pero me parece que sí tiene este efecto y precisamente él trataba de plantearlo también dentro de este concepto que lanzó en ese momento. Ujú. Igual te pregunto otra cuestión, ¿no? Hablando de una cuestión psíquica en general. Eh, Decimos que el cuerpo también recuerda y el cuerpo también comunica. Pensar en esta idea de la lentitud, de la posibilidad de digerir como algo cada vez más restringido en la actualidad, donde el olvido sería, digamos, esto que responde a la rapidez con lo que mencionas, no tendrá que ver con los síntomas actuales, con ubicar a la memoria en otro lugar. Porque ahora el cuerpo es muy protagónico en los síntomas actuales, ¿no? Se ve como incluso los intentos de suicidio como tal tienden a ser como muy corporales, los cortes, el tema de consumo de sustancias, es de involucrar al cuerpo directamente. Por ejemplo, alguien que salta de un edificio tiene como otro impacto en relación al cuerpo, pero el momento en el que consumes o te cortas, tiene como otro lugar y me parece que resuena cada vez más. Entonces, ¿qué piensas sobre esta cuestión de que la memoria tenga que gritar desde otra perspectiva por la velocidad de la actualidad? Ujú. Sí, o sea, yo creo que es precisamente el hecho de que se nos impide un poco analizar, digerir, tramitar un sentimiento. A veces no tenemos el tiempo de tirarnos a la cama a llorar por algo porque tienes que salir, tienes que producir, tienes que trabajar, tienes que estudiar o lo que sea. Entonces se impide este trámite normal del sentimiento o de un proceso que estés viviendo y tiene que salir por otros lados. Entonces yo creo que ahí surge mucho del acting out, que te toca lanzarte y que el síntoma te atraviese de alguna manera, porque no hay otras formas de digerirlo o de analizarlo o de tramitarlo dentro de la inmediatez que estamos viviendo ahora. Y creo que eso sí es lo que se expresa mediante el cuerpo, tanto de la memoria como del sentimiento, como de todo lo que está pasando internamente. Por ahí Inti Martín nos dice algo que literalmente me ha resonado. Me lo han dicho mucho últimamente y es la velocidad hace sentir que avanza el tiempo, ¿no? Y es como si los días a veces corrieran, ya que estamos hablando de la velocidad del olvido, de la memoria y todos esos conceptos que van abriendo un montón de cosas más, creo yo. ¿Tú sientes que el Ujú. tiempo últimamente avanza más rápido? Sí, pero trato de que no sea así. O sea, yo creo que más Ujú, conscientemente del hecho de que está pasando más rápido o que pasa más rápido en ciertos momentos, me he dado el trabajo interno de tratar de ujú, ralentizarlo, o sea, de vivir los momentos, sobre todo los momentos importantes, de una manera más lenta en la medida de lo posible, ujú, siendo consciente de eso. Pero sí, el mundo está ujú. atravesando una inmediatez y una rapidez y una velocidad que nos hace perder mucho de estos pequeños detalles y de estas cosas que nos sirven desde el lado humano. Ujú. Por ahí Gaby Elizabeth nos dice, llegué un poco tarde. No sé si ya hablaron del concepto de eterno retorno desde la perspectiva de Kundera. Recién empiezan, dice Inti Martín. Gracias por ayudarnos Eso a sí te sabes. responder. Estaban. Ahí empezamos a perdernos. Margie, ¿ahí me puedes escuchar? Internet. Nos estaba funcionando el internet, pero ya no. Cosas que pasan en la actualidad. ¿Ahí me puedes escuchar, Margie? Me fui un ratito, ya feliz. Ya, no hay problema. Si revisas alguna cita, no hay ningún problema. Ahí nos No, comentas se y me fue el internet. ironías de la naturaleza actual, ironías de la velocidad del internet que decide sentarse a recordar. Margie, ¿qué piensas de esa pregunta? El concepto de eterno retorno en Kundera. Ah, te decía que esas sí podemos responder las dos porque están en las primeras cuatro páginas. Eh, a ver, es una de las bases principales de la insoportable Ujú, levedad del ser, precisamente porque él empieza a hablar desde el tema de que como todo se repite, no hay ujú, algo que sea trascendente, no ujú, hay algo que sea que marque la existencia de una persona
Te dice Ujú, esto de que es como que la vida fuera un ensayo, pero el ensayo en sí ya es la vida. Entonces, ujú, es leve, hay peso, y empiezan a cuestionarse desde ahí, como que el hecho de que Nietzsche plantea ese tema del eterno retorno hace que la vida en sí pierda significado, pierda sentido, o pierda peso, ujú. precisamente porque no hay, porque todo se va a repetir eternamente y se quita un poco el tema de la importancia que se le da al hecho de que solo haya una vida o que solo tengamos una oportunidad o una historia. Ujú. De las 4 primeras páginas. Yo lo pensaba, por lo menos en ese momento, como si estuviésemos en una espiral, ¿no? En una espiral que básicamente no lleva a ninguna parte. Tal vez de ahí surge la resistencia de las primeras 4 páginas, pero de pensarlo como esa espiral, donde esas polaridades que acabas de plantear, levedad y pesadez, nos van como matizando los vínculos, matizando las formas de ver el tiempo, que acelera y no acelera. Pero es lo único que podría decir por ahora, mientras esperamos que no nos siga pateando el internet. Me parece que se quiere cortar el internet. Es la maldición de los sábados de noctámbulos. Pero voy a seguir con los comentarios mientras Margie regresa. No sé si me pueden escuchar, no sé si Margie está hablando en este momento, pero si pueden decirme en los comentarios a quién se le está yendo el internet, me serviría un montón. Por ahí aparece Iván Solórzano y la perdimos a Margie. La perdimos, con todo el gusto la perdimos. Voy a ver si podemos reconectar. Ahorita le mando la invitación mientras seguimos conversando y voy con sus comentarios de la noche. Iván Solórzano dice saludos, Margie, un abrazo de su admirador. Cuando regrese me aseguraré de que tenga tu abrazo. Y un saludo muy especial a Iván. Inti Martín, ¿ahí me puedes escuchar, Margie? Sí, ya volví. Hoy, hoy el internet está caprichoso, ni modo. Iván Solórzano te manda un saludo muy especial, un Hola, admirador. Ivancito. Indy Martín Hola, nos la Gaby dice también. Hola, el Sebas también, que están por ahí. Ya. un saludo muy especial. Inti Martín nos dice, la pandemia también trastoca el tiempo, nos empujó con fuerza a la inmediatez, eso, hasta que se te, hasta que se te trabe el internet. Creo que sí. Frank Hammer dice, cada uno de ellos había creado un infierno para el otro pese a que se quería. Creo que está hablando de la insoportable levedad del ser. Ujú. Yo ya, como había confesado al inicio, y voy a aprovechar a quienes se van conectando al programa de las 22 horas, yo no pasé las 4 páginas de la insoportable levedad del ser. Han pasado, la primera vez que lo intenté fue hace 8 años, la segunda vez me parece que fue hace como 6 años, y la última vez fue en este tiempo de pandemia, no pude. Lo mismo que me pasó con el libro de los amores ridículos. Inti Martín dice que Kundera le van a hacer como a Cortázar con el Nobel. Ya vamos a ver. Capaz no Ya le vamos importa, a ver. conociéndole. Capaz no le Más bien ese interesa. demonio. Ajá. Capaz, ya no. Sí. Si recuperar su nacionalidad no le importó, habrá que ver qué pasa con el Nobel. Pero bueno. Volviendo al tema de la memoria y el olvido, porque definitivamente son dos conceptos que se juntan, ¿no? Y que explotan. No están como, son como intrínsecos. Voy a traer como otra cita, que se me viene a la cabeza también, porque creo que esta cuestión de la repetición, pero también del retorno de formas muy específicas que no aplican necesariamente al concepto que mencionaban, está muy presente en esta obra. Entonces, esta es la siguiente cita. En las épocas en las que la historia avanzaba aún lentamente, los escasos acontecimientos eran fáciles de recordar y formaban un escenario bien conocido delante del cual se desarrollaba el palpitante teatro de las aventuras privadas de cada cual. Hoy el tiempo va a paso ligero, un acontecimiento histórico que cayó en el olvido, al cabo de la noche resplandece a la mañana siguiente con el rocío de la novedad. De modo que no constituyen la versión del narrador un escenario, sino una sorprendente aventura que se desarrolla en el segundo plano de la vida conocida, banalidad de la vida privada de la gente. ¿Qué piensas al respecto? Creo que es precisamente lo que tú hablabas de la diferencia entre lo privado y lo público.
y cómo eso Ujú, se va entrelazando en la vida y en la estructura de una persona. Entonces, ujú, habla mucho también de estas situaciones sociales y de cómo se integran o se expresan en la ujú, memoria individual. Y es así, o sea, hay cosas que de repente tienen un mayor peso en la memoria histórica o en la memoria y ujú, a conveniencia está o no está. ujú. Y el tema de lo político está muy presente y de cómo se refuerza eso o cómo se traduce eso individualmente va a estar muy presente en la obra. Ujú. Yo creo que también esta cita la elegí porque me parece que en la historia política actual, o por lo menos de lo que se está redactando ahora, todo el tiempo hay este juego entre lo público y lo privado. Y cuando aparece esto de lo privado, Margie, siento que te pierdo. Ahí me puedes No, aquí escuchar. estoy, aquí estoy. Ahí estás, Sí. perfecto. Eh, Cuando aparece esta cuestión de lo público y lo privado, se vuelve como, es raro, es como si todo el tiempo esta dinámica se televisara. Y claro, recordamos del Ecuador amazónico cuando necesitamos rescatarlo de alguna otra cosa que está desplazando la narrativa actual, ¿no? Es como el espectáculo va por ahí. Yo recuerdo mucho en relación a esto, en este texto de la inmortalidad, cuando habla del asno total. No sé si te acuerdas. Me parece impresionante porque en algún punto hay esta frase de que uno de los amigos era un asno total y el otro era como el amigo de sus sepultureros. Es algo así, a manera de paráfrasis, ¿no? Y cómo en relación a estas posiciones, porque habla de los periodistas, habla de los imaginólogos, me parece que les denomina así, para hablar de quienes crean la memoria, de quienes crean la memoria en los medios de comunicación y cómo el tiempo se vuelve como más teatral esto y que creo que ahora es exponencialmente esa teatralidad de la memoria a través de los medios de comunicación, a través de los memes, ¿no? Ya la memoria pública no tiene una narrativa tan descriptiva, es más gráfica. Y cuando habla de los imaginólogos, no puedo decir así como tan, como tan suelta la palabra, pero cuando habla de básicamente de todos los que están en la parte mediática, habla de cómo se construye esta imagen en la memoria, ¿no? ¿Tú qué piensas del impacto que tiene construir esta memoria pública, que es la memoria histórica, la memoria política, la memoria económica, a través de imágenes más que de palabras? Ya, bueno, más allá del contexto social que sí cambia mucho del Ujú, el hecho de que sean imágenes porque la palabra sí te da no sé, a mi parecer un poder de mayor entendimiento. A veces dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero no sé, para mí el tema del análisis es muy importante, sobre todo cuando se trata de transmitir algo. ujú, Pero justamente me acordaba y la anudaba ahorita, el insoportable de verdad del ser una de las protagonistas es ujú, periodista. No lo había ujú, visto de esa manera hasta que estábamos hablando de esto. Entonces, es periodista y precisamente es fotógrafa y trata ujú. de ir captando las imágenes de la guerra y todo y se hace como una conversación respecto a lo que ella hace. Porque eso hablando de lo público y mete un montón del tema de que hay cosas que se restringen, hay cosas que sí puede poner, se meten problemas por sacar cosas que no puede sacar, pero también hay un impacto muy fuerte en un momento en el que ella fotografía desnuda a la otra protagonista, que sería un Ujú, tema de lo privado también, y que habla mucho, o sea, ahí se meten un poco más del tema del cuerpo, que es otro concepto presente en todas las novelas de Condera. Lo corporal sí. habla muchísimo, habla mucho del cuerpo y de cómo las personas viven su propio cuerpo, entonces el tema de la Ujú, imagen se me vino ahorita no dando a este otro personaje que es importante en ujú, esa novela. ujú. La Sabine, que es ese muy, muy, muy particular personaje para representar un concepto, varios, en relación a la Ujú. fidelidad, en relación a la poligamia, en relación al amor. Hay un personaje muy parecido en el libro de la risa y el olvido, pero muy planteado, que es Eva, ¿no? Eva también como que es medio parecida, pero volviendo a la trama de la memoria y ahora que traes a colación el tema del cuerpo, siempre me llamó la atención cómo le meten los distintos conceptos al cuerpo, ¿no?
este cuerpo que recuerda, pero que también puede olvidar, y que también se queda como en un estado de vacío cuando olvida, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria y el cuerpo? Ya mencionamos algunas cuestiones, mencionemos otras. ¿Qué se te viene a la cabeza en relación a Kundera, la memoria y el cuerpo? O sea, él habla mucho del cuerpo en un montón de sentidos y creo que Ujú, es otro de los conceptos clave, como te decía, en referencia a lo que expresa, en referencia a lo que guarda. Este tema del vacío es súper importante para él y cómo, sobre todo en el ujú, soportable de la edad del ser, utiliza mucho a Teresa para hablar de lo corporal, que en ella es algo que niega un montón. ujú, Y explica, por ejemplo, que a ella no le gusta escuchar su estómago rugir o ujú, que le vean ir al baño porque es algo insostenible para ella, todo ese aspecto corporal no le gusta. Entonces, ujú, en cambio, en contraposición a Sabina, que es quien disfruta más de la corporalidad y ujú, quien expresa mucho esta corporalidad que a la otra se le hace un poco hasta vulgar. Entonces, ujú, Sabina representa la levedad y Teresa representa el peso, que es lo que trata de exponer en estos conceptos base. En cada libro de ujú, Kundera hay una dicotomía de conceptos. Por ejemplo, lo que decía de la lentitud y la velocidad, o el peso y la ujú, levedad, o cualquiera de los que se plantea en sus textos. Entonces, en el caso del cuerpo, creo que se representa bastante ahí. O sea, lo que se niega y existe, lo que no se puede negar, y lo que ujú, uno trata de ocultar y que no se puede porque el cuerpo termina hablando. Y en base a esto, o sea, como hablábamos de los síntomas y todo, me acuerdo precisamente que en un momento Teresa se clava las uñas en su propio cuerpo, en sus brazos, ujú, etcétera, ante el recuerdo de una pesadilla que tuvo relacionada a la pareja y a la otra chica y etcétera. Entonces, es precisamente el cuerpo el que termina hablando cuando no quiere que lo haga. ujú. Quizás por ahí va. Entonces sí es un lugar de memoria, pero sobre todo es un lugar de expresión en la obra de Kundera. De expresión de casi todas las cosas. Sí, hay pero me adelanto un poco a esto, ¿no? Otra dicotomía en relación al cuerpo, ya que lo mencionas, en la inmortalidad. Creo que es un texto que le tengo muy presente porque es el último que he revisado. Entonces, me acordé mucho de Agnes y de Laura, ¿no? Agnes, que es un personaje que en lo personal a mí me gusta muchísimo, pero que son como esta corporalidad que vive versus esta corporalidad que desea y se reafirma en el deseo así explícitamente. Entonces, así como, solo me resonó eso y lo voy a dejar como suelto. Después, tomé otra frase, pero antes de seguir con estas frases de la memoria, son las 10:59, March. Como te he mencionado la otra vez, estamos llegando a la mitad del espacio. ¿Te gustaría tomarte 5 minutos para proseguir o seguimos? Sí, yo creo que ahora sí necesito por mi Está alarma. muy bien. Mientras tanto, Entonces, seguiré conversando un poco más, seguiré resumiendo un poco más, tal vez de lectura algo más, y te esperamos aquí en un momento. ok, ya regreso. Ujú. Perfecto. Sí. Seguimos aquí, solo le pones la X y no hay problema. Seguimos aquí en el espacio de las 22 horas, a hablar de Milán Kundera. Yo tengo aquí dos libros, como para dejarles cimentado, y un dinosaurio. La inmortalidad, y también tengo el libro de la risa y el olvido. Voy a conversarles un poco de mi perspectiva de estos libros mientras Margie regresa para seguir comentando. No sé si ustedes han leído más libros sobre este autor, qué les llama la atención, qué no les llama la atención. En lo personal, todo aquello que nos permita pensar el amor, la muerte, la memoria, el cuerpo, la sexualidad, el erotismo, desde distintas vertientes, nos cambia la dinámica tradicional. Eso por lo menos a mí me evoca el señor Milán Kundera. Cuando te habla de este cuerpo de deseo, no desde, y sin embargo es bastante psicoanalítico, tal vez por eso nos gusta tanto, pero cuando te habla de este cuerpo de deseo desde la cotidianidad, te ayuda a pensarlo desde distintas sintonías también. Nos hace como revelar más humanidad de la que queremos, sin tantas cargas morales alrededor de eso. Mucho se habla también del discurso del amor romántico, de la crítica de su permanencia. Entonces necesitamos consumir algo distinto, un discurso distinto o varios discursos distintos.
Pues en relación a todo eso, se permite decir muchas cosas. ¿Cómo es la vida de los recuerdos? ¿Cómo recordamos los acontecimientos? ¿Ubicamos realmente de dónde viene la memoria? ¿Ubicamos realmente de dónde vienen nuestros conceptos de amar y demás cosas? Es bien particular eso. Me voy a permitir leerles algo en relación al cuerpo. Vamos a empezar, ya que la Margie lo trajo como un poco, ¿no? Esto es sobre la inmortalidad y el cuerpo. Y tiene que ver con el amor también, ¿no? Amar a alguien significaba para Laura ofrecerle ofrenda de su cuerpo, regalárselo como había regalado a su hermana el piano blanco, colocárselo en medio de su casa. Aquí estoy, aquí están mis 57 kilos, mi carne y mis huesos son para ti y los dejo en tu casa. Semejante regalo era para ella un gesto erótico, porque el cuerpo no era para ella sexual solo en los momentos excepcionales de excitación, sino, como ya dije, desde el comienzo a priori ininterrumpidamente y por todas partes, con su superficie y su interior en el sueño y en la vigilia y hasta en la muerte. Para Agnes, lo erótico se limitaba al instante de excitación durante el cual el cuerpo se volvía deseable y hermoso. Solo aquel instante justificaba y redimía el cuerpo. Cuando aquella iluminación artificial se acababa, el cuerpo volvía a convertirse en un mero mecanismo sucio al que estaba obligada a mantener. Por eso Agnes nunca hubiera podido decir lo haré de modo que me encuentre allí. Le daría horror que aquel a quien amara la viera como un simple cuerpo desprovisto de sexo, sin encanto, con una mueca agarrotada en el rostro y en postura que ya no podría controlar. Sentiría pudor, el pudor le impediría convertirse voluntariamente en cadáver. ¿De dónde vienen las ideas en relación a nuestro propio cuerpo? Hay una memoria que construye ese cuerpo. Les dejo suelto eso también. Me llama la atención, dice Gaby, cómo desde distintos conceptos que aborden sus obras se puede cuestionar cómo construimos nuestra identidad. Eso me parece que es una puntualización fundamental de este autor. Y por eso me gusta tanto, porque ¿desde dónde hablamos de nuestro cuerpo? ¿Desde dónde hablamos de nuestra nación? ¿Desde dónde hablamos de nuestra forma de amar? ¿Desde dónde hablamos sobre nuestra relación con la muerte? Sobre nuestra relación con la inmortalidad, ¿no? Con lo que viene después o con lo que no viene después. Y ahí una historia sobre la identidad es una historia sobre la memoria. Ahí estamos tratando de recopilar algo de eso privado y de eso público que hemos venido hablando con Margie al inicio, ¿no? Y que nos compone como seres existentes en este planeta llamado Tierra, ¿no? Por eso me parece fundamental y creo que eso es dignísimo de rescatar. Te hace pensar cómo se construye esa identidad, cómo se construye incluso el asco. Porque la identidad para Kundera es una cuestión así bien cotidiana, no solo bien política. O sea, más bien es política, cotidiana, es erótica, tiene que ver con tantas cuestiones. Hay una parte en este libro, ya que estamos hablando de la memoria y del olvido, en el que esta persona tiene como Agnes, este personaje que tiene esa relación tan particular con el cuerpo, tiene como distancia a ciertas formas corporales y ciertas formas de comportamiento y habla del no me olvides, que es una flor, y que para no tener que evidenciar esa antiestética de la vida cotidiana, va a usar ese no me olvides y va a tapar el mundo con el no me olvides y va a ser la loca del no me olvides, ¿no? Que es también como muy particular hacerle frente al asco con un no me olvides. Pero ese punto me parece como muy importante, el de pensar cómo construimos nuestra identidad. Y lo voy a dejar como una pregunta abierta. Por ahí Adriana Bocalona Acosta, bienvenida, te mandamos un saludo muy especial. Dice, la insoportable levedad del ser de Kundera es mi favorito. Yo les comentaba y seguiré repitiendo que no he pasado de la tercera página. Sin embargo, me parece interesante y hoy vamos a hablar mucho también de ese libro. Margie, bienvenida de nuevo. Perfecto. Gracias. Leía un comentario que me parecía muy interesante y que quiero planteártelo, porque me parece que es otra cosa fundamental de la obra de Kundera, y es que decía
Gaby, me llama la atención cómo desde distintos conceptos que aborda en sus obras se puede cuestionar cómo construimos nuestra identidad. ¿Qué piensas al respecto? Que hay un libro que se llama La identidad. Ajá. Y es Ujú, precisamente en el que se plantea mucho más a profundidad eso. O sea, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué existimos? ujú, ¿Para qué estamos? Y ujú, lo ve desde un montón de aristas. Obviamente igual construye sus ujú, personajes en referencia a qué expresa cada uno de lo que es. Eh, ujú, en ese libro plantea un montón el tema de pareja, el tema de cómo a veces uno construye una identidad en base a lo que te dice, lo que piensas que el otro quiere o espera de ti. Y ujú, es importante porque al final el concepto de identidad se maneja como una necesidad, como que tienes que tener tu identidad fija y no esperar a que se construya en base a un otro específico. No sé qué tan posible ujú, sea, pero eso es lo que terminan planteando los personajes que van construyendo ahí ujú, en ese texto. Es muy importante, es súper interesante y plantea un montón de todo esto porque agrupa todos los otros ujú, conceptos y se vale mucho del amor, de los celos, de la estructura de la persona y cómo eres con una persona en pareja y cómo eso forma tu identidad también. Es súper ujú. interesante. Y esa cuestión de la alteridad, que es así como tan resonante, tan a veces problemática en el sentido de una pregunta filosófica, creo yo. Todo el tiempo estamos tratando de hablar de eso, ¿no? Ujú. Hay otra cita en relación a la memoria que voy a tratar de como movilizar mucho más de este tema de la memoria, pero que me parece importante porque también me remite a un conflicto actual, ¿no? Y es que los acontecimientos históricos se imitan por lo general con escaso talento unos a otros, pero me parece que en Bohemia la historia puso en escena un experimento fuera de lo corriente. Margie, siento que te pierdo de nuevo. El tema del olvido, la memoria, la risa nos está quitando el internet, me parece. No sé si es del lado de Margie o de mi lado, pero no sé si me puedes escuchar, Margie, Sí, sí, pero porque el final escuché. escucho, el final no lo escuchaste, no importa, voy a retomar la cita, no te preocupes. Los acontecimientos históricos se imitan por lo general con escaso talento unos a otros, pero me parece que en Bohemia la historia puso en escena un experimento fuera de lo corriente. Allí no se levantó siguiendo las viejas recetas, un grupo de personas, una clase, una nación contra otros, sino que unas personas, una generación de hombres y mujeres, se levantaron contra su propia juventud. ¿Qué piensas al respecto? El Internet nos está matando lentamente. ¿Ahí me puedes escuchar? Sí, sí, sí te escucho. Solo déjalo Perfecto. fluir. ¿Sabes qué pasa? Que me sale trabado el internet y dejo de escucharte yo. Entonces no sé si te estoy interrumpiendo y eso me parece importante para continuar. Mm, Entonces ahora sí, cuéntame qué piensas al respecto. A ver, otra vez no te escuché la última parte. Pero bueno, Es creo esta que cuestión, ajá, sí, dime. no, es esta cuestión de cómo en algún punto pasamos de vivir como este tiempo de la lucha de clases dentro de una nación hacia un tiempo distinto donde esta lucha de clases se traspola a la idea de una generación de hombres y mujeres que se levantan contra su propia juventud. Ujú. Ujú, Bueno, o sea, es volver al tema de la cultura, de la política y del poder en referencia a lo que Condera siempre va a plantear al respecto. Eh, ujú, Aunque en algún momento llega a tener este resentimiento con todo el asunto comunista, yo creo y siento que siempre fue parte de él, porque siempre ujú, tiende a esta crítica también del tema del capitalismo y a apoyar de una manera u otra, aunque sea en chiste o en sátira, el tema de la revolución. Entonces ujú, es algo que plantea por ahí por lo bajo siempre. Y es ujú. interesante ver cómo este tema nunca terminó de salir de él.
Me parece Mm. importante de resaltar. Se, se puede salir de la URSS, pero la URSS no sale de Kundera. Y eso es así Increíble. como muy parte incluso de su estética. Por ahí el Inti dice, el deseo del deseo del otro, no nos podemos definir sin el otro, no podemos existir Sí. sin el otro. Por eso sí Es dije que no sé qué tan posible sea construir una identidad propia, pero al menos ahí lo Ujú, planteaba desde el tema de la pareja. O sea, no, ujú, como que hacía muy gráfico el hecho de que cierto personaje estaba construyendo una identidad en base a otro y cuando no estaba este otro no existía prácticamente. ujú, Entonces es interesante verlo así pasa, ¿no? ujú. El otro, el otro que siempre nos va a estar dando las vueltas de una u otra manera. Pero hay otra cita sobre el olvido, estar en contra y la persecución. Y habla esto ya de una condición identitaria de este personaje, ¿no? Veamos cuántos también se identifican con esto, ¿no? Los que han emigrado son cerca de 120.000, los que han sido acallados y hechos de sus trabajos y deshechos de su trabajo son 500.000, desaparecen como una procesión que se aleja en medio de la niebla, no se les ve, se les olvida. ¿Qué piensas de esta cita? Bueno, el tema de la migración también es un tema recurrente. Me parece que en la ignorancia después plantea Ujú, precisamente a personajes que emigran y habla de la memoria del país de origen. ujú, Entiendo que proyectando mucho de lo que vivió él. Entonces, plantea más o menos el hecho de que estas personas después de mucho tiempo regresan a su país de origen y se sienten como extraños y terminan como ujú, por volver al país que los acogió en el momento de necesidad porque se identificaron más con eso. No es tanto un olvido de la raíz, sino un cambio y una transformación. ujú, Entonces, no sé si se les olvida, pero creo que sí cambia mucho de la base de identidad en ese tema. ujú. Ahora hay una cuestión en relación a la falta de presencia cuando plantea esta escena de este intento de trío que por alguna razón se concreta, pero no se termina de concretar en el libro de la risa y el olvido. Les voy a dejar como suelto cuál es el intento de trío para que vayan a revisar. Pero en algún punto, uno de los tres personajes involucrados en esta dinámica termina lo plantea como pierde la cabeza, ¿no? Porque de alguna manera deja de ser parte de esa dinámica. Y hay como dentro de estos dos personajes que se quedan inmersos en esa dinámica erótica, la falta de presencia del otro, planteándolo como otra posibilidad. Entonces te voy a leer esta cita en función de este contexto. Cuerpo sin pasado y sin memoria y por eso más atento y más ávido. ¿Qué piensas de eso? En relación al erotismo, en relación a si el cuerpo puede no tener memoria, e involucrarse de otras maneras en los intercambios amorosos, sexuales y demás. Y creo que no es que no tenga memoria, sino que precisamente le ponen la memoria a conveniencia, como Ujú, estábamos hablando. ujú, Creo que eso es algo que juega mucho también, no solamente en esta obra, sino en general. Como yo te planteaba, al menos desde lo que yo considero respecto a la memoria, es muy subjetiva y tiende a ser de conveniencia de lo que te ujú, conviene recordar. Entonces, quizás en ese momento les convenía pensar en un cuerpo sin voluntad, no sé si sin memoria, sin presencia, pero era lo que más les resultaba útil en ese contexto. ujú. En ese cuerpo sin cabeza. Por ahí nos dan una pregunta. Entonces, la identidad es un factor muy cambiante. Siempre depende de otros personajes que intervienen en la vida ajena. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que te van construyendo, o sea, obviamente como decía el Inti también el deseo es el deseo del otro y la identidad se construye desde muchas aristas, no solamente con personas específicas, sino sobre un contexto, en una familia, en Ujú, una sociedad, y siempre estamos al margen o, o al hecho de que nos estén transformando de alguna manera, porque ujú, son personas o personajes los que intervienen de alguna forma para cambiarnos. O sea, el hecho mismo de lo que estamos conversando ahorita y de que yo te decía que este autor cambió muchos de mis conceptos de la vida y en base a eso he puesto en práctica hasta en la clínica cosas que él ha expuesto. Entonces, ujú, sí es cambiante porque te vas transformando. ujú.
Yo pienso en relación a esa pregunta, mucho en este personaje de Agnes. Evidentemente me encanta el personaje, pero es como en la obra de la inmortalidad, cómo se ve, o sea, cómo devela algo que es una condición muy humana. O sea, ¿quién es igual con todas las personas que conoce? Siempre son relaciones tan específicas que develan cuestiones si queremos, ya que mencionamos el concepto de identidad, que también es súper complejo, pero que develan fibras tan específicas en relación a lo que se versa con el otro, o con esos otros, o esas otras personas que nos rodean. O sea, no eres el mismo con tu mamá, no eres el mismo con tu papá, no eres el mismo con tu pareja, no eres el mismo con tus abuelos, no eres el mismo con los que están en la universidad o con los que están en el trabajo. Incluso no eras la misma persona con una expareja que con una nueva pareja. Ya, si nos volvemos como más dentro de lo que plantea Kundera, no eres lo mismo, el mismo en una relación poliamorosa, en una relación de infidelidad, porque todo eso él lo demarca, o sea, lo trae, ¿no? Y demarca cuáles son esas diferencias que se pueden pautar en relación a estos vínculos que son complejos en distintas dimensiones. Entonces, es importante pensarse como alguien que puede no ser lo mismo con todos, creo yo, ¿no? Ujú. Sí, Ujú, o sea, no creo que sea algo cambiante porque al final, si tú sabes lo que eres y tú sabes que hay ciertas cosas que se muestran con unas personas y ujú, ciertas cosas que no se muestran con esas personas, sino con otras. ujú, Entonces, así como que estemos variando de identidad, no es tanto así, pero sí hay cosas ujú, que fluyen más fácil en cierto contexto que en otro contexto. ujú. Y creo que también se expone bastante eso ahí porque habla de lo humano y de los contextos diferentes también. Eso es lo Claro, chévere. no, yo pensaba en las variaciones de una cuestión que es esencial en relación a la identidad. Y eso creo que es importante, que yo lo rescato mucho, como cada otro, cada alteridad te despierta algo distinto. Como, y cómo ahí se versa una intimidad distinta o una no intimidad, ¿no? Como una cuestión más superficial que demarca como pautas de conducta. Por ahí también nos dice Gaby, una memoria fragmentada produce una identidad fragmentada. ¿Será? ¿Tú qué piensas al respecto? Mm, sí, sería de entender cómo se fragmenta la memoria, Ujú, porque de identidad fragmentada en estructura, chuta, hablamos de desconexiones de la realidad, ujú, hasta de psicosis o cosas así. sí. A eso se me viene, es lo primero que se me viene cuando hablo de fragmentación en una persona, pero, o sea, sí sería de entender. ¿A qué te refieres, Gaby, con Ujú. memoria fragmentada? ¿Cómo se fragmenta la memoria? Cuéntanos en los comentarios. Por ahí Inti dice, no me acuerdo en cuál libro lo trabajas, si no es en todos, que la raíz te olvida, te vuelve al exiliado. El tío que vive en España, el foráneo en Quito, te quita la identidad del grupo del que te fuiste. ¿Te acuerdas? Creo que es en la ignorancia, en el que más aborda el tema Ujú, del exilio y de construir a dos personajes que fueron exiliados, entonces creo que es en el que más lo aborda, ujú, pero sí está hacia un puntito en casi todas las obras. ujú. Ahora llegamos a la siguiente pregunta. Hemos hablado un poco de la Ay, memoria, de lo político espérate. del... Te tenía el otro concepto de Sí. memoria que me parece fundamental. Bueno, al menos me suena un montón y me gusta muchísimo, Ujú, que es el hecho de que en la insoportable levedad del ser, Kundera plantea la existencia de una memoria poética. Y ujú, ese es un concepto que me ha acompañado un montón. O sea, yo siempre suelo citar, es que en mi memoria poética está esto, y en mi memoria poética pasa este otro, o esto es algo que se acaba de inscribir en mi memoria poética. Entonces él lo plantea como la parte del ser que guarda los eventos más hermosos o más sublimes de la vida, ujú, que más emocionalmente han marcado de una buena manera. Y creo que ujú. es un concepto súper bonito. Entonces él habla del encuentro entre esos dos personajes y decía que el amor empieza al momento en el que ella inscribe la primera palabra en la memoria poética de él. Y es un concepto Ujú. súper bonito. Me gusta un montón. Yo te preguntaría ahí, ya que traes otra posibilidad de esa conceptualización de la memoria,
¿cómo dentro del espacio clínico, alguna vez has usado ese concepto? No te escuché, Vanessa, me fue otra vez. Ya volvimos. ¿Alguna vez has usado ese concepto en el espacio clínico de trabajo, No, en el en espacio el espacio terapéutico? personal. No. ¿Y O y sea, qué te ha ayudado a ese rescatar? no lo he ocupado en la Ujú, clínica, pero es ujú, bonito, o sea, lo uso más en el ámbito privado, como decir, sí, esto es algo que se acaba de inscribir en mi memoria poética, cosas así. ujú. Creo que me parece tan importante poder rescatar aquello que lo amado sugiere dentro de ese orden tan específico que acabas de mencionar de la memoria poética. Por ahí Adriana dice, memoria poética, hermoso concepto. Cuéntame, Margie, si me puedes escuchar. Ya, ya, Me parece ya que ya voy estás contigo. volviendo. Ahí está, perfecto. Estaba, como ya saben, 4 páginas no basta para conocer ese concepto de la memoria poética, pero esto nos permite introducir el siguiente tema, que es, Mardi, te pregunto, ¿qué rescatarías en relación al concepto del amor en las obras de este autor? Creo que es uno de los ejes fundamentales porque es uno de los aspectos más humanos. Y como habíamos hablado, él habla mucho o Ujú, expone mucho de la humanidad. Entonces, nuevamente lo que hace es plantearte muchas perspectivas de lo que es el amor. O sea, te ujú, plantea perspectivas más estrictas, si cabe la palabra, te plantea perspectivas más sentimentales, pero ahí había un concepto que realmente no me acuerdo de qué libro era, pero era uno de los que más me llamaron la atención y él hablaba del homo sentimentalis, hablando de la estructura del hombre. Entonces ujú, te explicaba que no es simplemente un hombre que siente porque todos sentimos, sino es aquel que hace del sentimiento un valor, que le da un ujú, significado más valioso, más moral, si cabe la palabra. Entonces hablaba también, y creo que eso es una de las cosas que sí usaba en la clínica, el hecho de que el sentimiento está ahí no porque lo decidas, sino porque ujú, habla de que el sentimiento en sí, por concepto, es algo que a veces está hasta en contra de tu voluntad. No es algo que ujú, tú decides o que eliges bajo voluntad, sino que el hecho de que exista un sentimiento es cuando sale, aunque no quieras. Y creo ujú, que de eso parte un montón de lo que él explica y expone, tratando de hacer del sentimiento un valor. Me parece algo muy bonito de lo que Condor expone respecto a eso. Y de ahí se derivan un montón de cosas del amor, de cómo él lo explica o de cómo todos sus personajes lo explican de maneras diferentes. ujú. ¿Qué más se te ocurre? Justo tengo aquí la parte del homo sentimentalis, porque es de la inmortalidad. ¿Cuál era? Ah, ya. Sí, solo Ujú, tengo conceptos vagos por ahí. ujú. Entonces Tenía como es justo, bonito. sí, No, dime. tenía como justo señalado algo en relación a esto, ¿no? En relación al valor, pero lo vuelve como muy complejo en el tema de lo europeo. Y aquí trae, no me acuerdo si es en esta parte o más adelante, trae una anécdota sobre cómo el lenguaje del amor es tan importante, ¿no? No sé si la recuerdas cuando dice que en algún punto, que me parece que es una revelación personal, ¿no? Cómo hablar amorosamente tiene como impactos distintos si lo pensamos al amor como un valor que enaltece o que también puede tener como otras implicaciones, ¿no? Pero me acordaba de una anécdota en el que él dice que en algún momento una editora francesa le envió como una carta, casi digo un correo, no, le envió una carta avisando sobre alguna publicación que le iban a hacer. Y le pone como un lenguaje súper amoroso, como enalteciendo la cuestión, porque la cuestión de ubicar al amor como un valor viene a ser como muy compleja, ¿no? Porque dice cómo ese valor en distintos lugares del continente se vive de manera distinta. Entonces habla de cómo hay como esto súper, ¿cómo decirlo? Que es algo que nosotros también tenemos, como estimado cliente, estimado señor, que ubicarlo en el lenguaje
para él había sido como, le había puesto como una cuestión así como estimado Milan Kundera, yo qué sé, algo así. Es un ejemplo vago, porque no es específicamente lo que dice. No, pero como es esta condición del lenguaje, él dice que en su momento dijo, mira, pero qué interesante haberle gustado a una mujer francesa, la editora francesa, como que se sentía muy bien, muy agradecido, ¿no? En relación a eso solo por el lenguaje, y luego entendió que alrededor de eso, que solo era un modo de ubicar en cuestiones de forma el tema de lo amoroso, versus, y él decía, como en el espacio de la URSS estaba ubicado más en cuestiones de fondo. ¿Tú qué piensas al respecto? Sobre el lenguaje del amor versus el sentido del amor, ¿no? Wow, yo creo que es uno de los sentimientos o de los hechos o de lo humano más difícil de plantear, y que era justo lo que yo te explicaba cuando hablábamos de mi concepto subjetivo de amor. O sea, creo que es algo súper familiar igual, pero que es muy difícil de plantear o de traducir en un lenguaje, o que puede ir por el otro lado, que todo lo que hablamos o lo que hacemos desde ese sentimiento tiene esa forma de expresión. Entonces no hablamos explícitamente de palabras, sino tal vez de que el lenguaje del amor esté en otro tipo de temas como acciones o detalles o cuestiones de otra como escala o de otro nivel, porque creo que es una de las situaciones más difíciles de traducir en palabras, aunque todos lo intentan en algún momento de su vida. Uh-huh. A mí me pareció también otra cosa interesante, ya que trajiste como este tema, porque habla de varios personajes en este libro. Creo que por eso me gusta mucho. Habla de Rilke, habla de Goethe, habla de Ernest Hemingway, De Y Beethoven, habla Goethe. de, de Bettina también. Y hay una parte en la que dice lo siguiente: el amor que a la gente le siembra el corazón, en el corazón el jardinero de los ángeles no necesita objeto, eco, no necesita, como Bettina dice, Gegenliebe, contra amor. El amado, por ejemplo, Goethe, no es el motivo ni el sentido del amor. Semejante amor no se procura por la respuesta, busca al amado en cada encarnación. Entonces, me parecía como interesante porque hay este texto también de Barthes, de fragmentos de un discurso amoroso, donde dice que ama quien ama. ¿Se ama al objeto amado o se ama el amor? ¿Qué piensas tú? Es precisamente lo que él trataba de explicar con estos personajes que construye. Entonces, en Ujú, este caso sí habla de que Agnes ama el amor en sí, no a la persona, no al objeto. Y ujú, ama como ama y ama como le aman. ujú, Entonces, es un personaje ujú, súper interesante, como tú dices. Yo creo que explica mucho de esto, de lo que trata de explicar del amor o de lo que ujú, trata de decir del amor. Y yo creo que sí hay casos y casos, ¿no? Así como hay personajes y personajes en esta obra, hay casos y casos en los que sí, a veces simplemente se ama el amor y el sentimiento de ser amado o de poder amar. Y hay otros en los que sí está más dirigido a cierta persona o cierta situación o algo que termina por cumplir una función en tu vida relacionada a una persona. ujú. Y en ese sentido me viene a la cabeza Laura también. Hay una parte en relación a este texto en específico que a mí me impactó un montón. Cuando te dice, este personaje Laura es como muy pasional, ¿no? Como para ponerles en contexto a quienes nos están acompañando esta noche. Es como muy pasional, es así como muy entregada a este otro personaje en específico con quien tiene una dinámica bien particular, porque hay una diferencia de edad y demás. Entonces, hay una frase que a mí me dejó pensando, ¿no? Porque son esos hechos que cortan con la tradición de lo que nos dicen que es el amor, los que nos ponen jaque en relación a esto. Y es esta cuestión de, dice, ella lo amaba, pero no le interesaba conocerlo. Y yo pensaba, ¿es posible amar lo que no se conoce? Se ama una imagen, se ama una dinámica. Quisiera, por favor, eso iba a mencionar, que estoy tratando de ver si es que a Margie me parece que se desconectó. Voy a seguir con los comentarios mientras volvemos a tratar de sintonizar a Margie del otro lado del espacio de las 22 horas.
Vamos a ver qué nos cuentan ustedes mientras seguimos hablando y entramos en temas de amor. Tema complejo. ¿Qué piensan al respecto? La memoria fragmentada, te tengo de regreso. Es para hacerme extrañar. No, mentira. Es para hacerme desear. El deseo es el deseo del otro. Y ahí lo tenemos como muy marcado. La memoria fragmentada, nos dice Gaby, estaría ligada a lo que ya comentaron un poco respecto a la memoria social, por ejemplo. Como nuestra memoria se construye a partir de retazos, algunos creados por nosotros, otros impuestos. En especial en la época actual de la globalización hay una fragmentación en nuestra identidad cultural, por ejemplo, en parte también que lo percibimos y que luego es lo que somos, me parece que dice, en relación a lo que conversábamos sobre la memoria. Adriana nos dice, a veces una se enamora del sentimiento del amor, no al sujeto, creo que es natural, ciertamente. Y Sam Brower Guitarra nos dice, es Musain, debe ser, eso debe ser. Y Es por uno ahí, de los conceptos más centrales de la insoportable levedad del ser y que gira mucho en torno a eso que debe ser, que debió él ser. es Musain. Steve Andrew nos dice, hola chicas, chicos, bienvenido, te mandamos un abrazo muy especial. Hoy ya llegamos a la parte del amor. Entonces, justo lo que te comentaba, que una cosa que para mí fue una cachetada en este texto, fue el momento en el que plantea este alter ego, ¿no? Esta otra hermana, porque en este caso son hermanas, que es Laura, que Laura tiene como un montón de movimientos en relación al tema de las parejas en este libro, ¿no? Pero y qué es lo que les comentaba, no sé si alcanzaste a escucharme, pero igual lo voy a repetir, no me importa, porque me parece así como tenaz, es esta idea de, a ella estaba obsesionada por este hombre en específico, le ama, le venera y demás, pero no le interesaba conocerlo, no conocía de sus hábitos, no conocía de qué le gustaba, de cómo iba a reaccionar con ciertas cosas. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Es posible amar sin conocer o sin tener el interés de conocer al otro? O sea, de que es posible, es posible. Yo creo que el amor hay millones de posibilidades. Mm. Supongo que es una de esas posibilidades en las que no amas a la persona, sino al amor o a la función que está cumpliendo esa persona en tu vida, Ujú, quizás compañía, quizás un tema ujú, social o alguna cosa así. Obviamente en ese aspecto no es necesario conocerle, ¿no? Si es que es bajo determinada función o que quieres traer alguna ganancia de ese vínculo. ujú, Y son formas y formas, ¿no? No es que una sea más válida que la otra. A mi parecer, sí es una necesidad de conexión a profundidad con alguien más que se necesita de conocerle, ¿no? Y que es mayor el tema del sentimiento mientras más vas conociendo las cosas grandes, chiquitas que conectan contigo y con la otra ujú. persona. Y los matices, Ujú. claro que sí. Ahora tengo algunas frases también, ¿no? Para que conversemos un poco más al respecto. Pensaba mucho en algo que dice en el libro de la risa y el olvido, porque este autor, y eso sí es develador, ¿no? Uno conecta, como tú dijiste antes, con algo porque llega en su momento preciso. Este autor viene en un momento de la vida de despecho para mí, no hay más. Cosa que fue muy importante para poder definir algunas cosas con el tiempo. Y se me venía a la cabeza cómo ubicar el tema del amor, pero no solo dirigido hacia el otro. Hay una frase que me pareció fundamental y que me rompió la cabeza en el libro de la risa y el olvido, pero antes de seguir voy a ver qué dicen en los comentarios. Inti dice, el hecho de que sean hermanas también influye, y tiene una razón, y léanse la inmortalidad para que vean lo que pasa con estas dos hermanas. Que llega un punto en el que yo no sabía si llorar, reír, demás, porque hay un corte en específico, es la forma en la que introduce un tema con Agnes, casi al final. Solo voy a dejar así suelto porque no les voy a spoilear eso. Me, casi me hace llorar ese rato, como la historia de Stephen Hawking, también dicen por ahí. Entonces, sí. Entonces, la frase es la siguiente, para ver qué piensas al respecto. Estar enamorado del propio destino. Destino, bueno, en este caso es un personaje que sabe que
o va a morir o va a desaparecer de la memoria y tendrá que entregarse, ¿no? Pero él estar enamorado del propio destino, porque este personaje no está, y dice, él se siente, a ver, la frase en específico era, él está enamorado de su propio destino, parafraseándole un poco, pero estar enamorado de tu propio destino no es estar enamorado de ti mismo, sino de aquello que sabes que tienes que hacer o que quieres hacer, ¿no? ¿Es posible estar enamorado de lo que uno quiere hacer? Sí, o Ujú, sea, como te creo, yo creo que la respuesta de mí siempre será sí, porque el amor tiene un millón de posibilidades. ujú, Y creo que todo es una posibilidad para enamorarte o ujú, para amar o para dejarte amar. Entonces, ujú, quizás el destino sí, lo que haces, lo que te gusta, lo que no te gusta, ujú. aunque es un poco complicado hablar de destino porque no sabemos cuál es. Quizás en este Claro. personaje sí estaba algo un poco más planteado, pero para los comunes mortales no. Entonces, Ujú, no sé si podemos enamorarnos de un destino que no conocemos, aunque ujú. para mí siempre hay toda posibilidad de amar. Sí. Igual en este caso era como esta idea también de enamorarse de lo que uno puede hacerse cargo, pero tiene una frase con la que corta al final y que va muy acorde a lo que mencionas tú, y es, él se siente responsable de su destino, pero su destino no se siente responsable de él. Y Ujú. esa es una buena definición de destino. Pensaba también en el lugar que tienen estos tres, la relación de estos tres conceptos en las obras de Kundera: erotismo, amistad y amor. Ujú. ¿Qué lugares piensas que tienen en esta obra? Bueno, habla de conexión y habla de cómo uno conecta y se vincula con todos de Ujú, diferentes maneras, no solamente con una pareja, sino como decía el Inti también, en este caso con las hermanas, cómo conectan, cómo se exponen y se repelen y se asocian la una a la otra también. ujú, Entonces son conceptos que hablan de un vínculo, que hablan de una ujú, conexión de diferentes tipos y que igualmente los explora desde un montón de aristas. ujú, Entonces, tanto la amistad como el amor, como el erotismo y etcétera, tiene sus representantes en cada personaje que va construyendo y que uno ujú, defiende cierta parte, por ejemplo, del amor o del erotismo y el otro es la contraposición y te va planteando como esta ujú, dicotomía del concepto y de la forma de vivir ese concepto. Es ujú, lo chévere también de la obra en general de Kundera. ujú. El tema de la amistad, por ejemplo, en el libro de la risa y el olvido, en el personaje de Eva es como tiene como más protagonismo, ¿no? Ella habla sobre cómo dentro de este panorama la amistad sería como el amor más puro. Ujú. Eso me Ah, llamaba, por ejemplo, también. Ujú, y sí. claro, y hay otro concepto de amor en referencia al amor a los animales, que Ujú, para Kundera en la insoportable levedad del ser dice que es el amor más puro porque es la única clase de amor en la que no esperas algo a cambio. Entonces ujú, simplemente el animal o la mascota te ama y te ama. No está esperando que le ames igual, simplemente lo hace. Entonces plantea este tipo de amor que viene de los animales como la clase de amor más puro y es otra ujú, forma de ver el amor muy interesante. ujú. Sí, y que me parece necesaria a veces recordarla, ¿no? En un mundo donde a veces el esquema del amor se vuelve como tan rígido, escuchamos amor y se nos viene a la cabeza la pareja, tanto que yo a veces consciente e inconscientemente me he dado cuenta que cuando vamos a hablar de esos temas traigo mucho ese lugar. Entonces es así como muy develador para mí eso, pero el momento en el que alguien te habla, así sea tal vez muy obvio para algunas personas, pero te habla de estas otras posibilidades: amar el destino, amar a los amigos, amar a los animales, ¿no? O amar de otras maneras, te abre como otras puertas. Eso me gusta mucho de Condé, que te abre como otras posibilidades y te hace pensar de otras cosas. Sin embargo, por ahí dicen, tengo que buscar la inmortalidad, búsquenla. Interesante. Todos están en internet en PDF. Sí, sí. Yo tengo dos, pero ahí sí hay un montón más. Y otros. hay, hay otra frase que tiene que ver más bien con el modo de vincularse, y ahí sí, de la pareja, y me la traigo porque fue otra cosa que a mí me impactó, y es que toda relación amorosa se basa en una serie de convenios que, sin escribirlos, los amantes establecen imprudentemente durante las primeras semanas de amor. Están todavía como en un sueño, pero al mismo tiempo, sin saberlo, redactan como abogados implacables las cláusulas detalladas del contrato.
Oh, amantes, sed cautelosos, dice, durante esos peligrosos primeros días. Si le lleváis al otro el desayuno a la cama, os veréis obligados a hacerlo siempre, a menos que queráis ser acusados de desamor y traición. ¿Qué piensas de esa frase? Que ese sí es algo que uso bastante en la clínica. Justamente Ujú. cuando alguien me cuenta que está iniciando una relación, se marcó mucho y de hecho no me acordaba que venía de ahí, pero una parte de mí trabaja mucho ese concepto un montón dentro de la clínica, Sí. de que cuando inicias una relación hay ciertas pautas o ciertas reglas que se van trazando inconscientemente y que van a definir mucho de lo que va a ser, de lo que se va a tolerar, de lo que no se va a tolerar, de cómo es la dinámica, de ciertas cosas de las que tienes que acostumbrarte y que si de repente dejan de aparecer va a llamar la atención. Entonces eso sí es algo que he manejado un montón en mi práctica personal. Ujú, Y me había olvidado que venía de ahí, de hecho. ujú. Yo me quedé como muy impregnada en volver consciente eso, ¿no? Como incluso desde las teorías de las psicologías que se pueden plantear desde los distintos enfoques sistémicas, psicoanálisis, demás, etcétera, 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 te habla muchísimo de esto. O sea, te dice de formas un poco más narradas y con palabras específicas, ¿no? Que las pautas interaccionales se van a ir ubicando y que a veces se generan como pactos implícitos y que si se cortan esos pactos implícitos la relación se reformula, ¿no? Pero aquí están así como tan precisos. Y pensar eso te hace como de alguna manera, o tú consideras que ha tenido como un impacto también en tu forma de hacer vínculos, tomar conciencia de cómo se empieza a redactar este contrato implícito, explícito y demás. Sí, creo que no solamente en pareja, sino en general. O sea, Ujú. con amigos. Hay gente que responde de cierta manera, hay gente que responde de otra manera, hay amigos en los que puedes hacer cierto tipo de chistes, hay otros con los que ya sabes que no puedes hacer ese tipo de chistes. Entonces sí es algo que se va como planteando desde el inicio de cualquier vínculo y que después sí hay que como que respetar, ¿no? Ujú. Entonces sí, sí me ha ayudado a ser consciente de eso, en entender más que Ujú. nada cuál es mi forma de vincularme con los otros. Ahora te pregunto, después de lo que has ido pensando en esta obra del replanteo que tú mencionaste en algún momento, porque sí hay vida después de Kundera y es distinta, ¿cómo definirías el amor? Bueno, antes de ir a eso, como yo te dije, creo que él ha definido muchísimo de lo que yo pienso, creo. Más que definir, creo que explicar, porque son Ujú, cosas que estaban dentro de mí y que de repente tomaron una forma o un concepto más eh, bonito, más bello, ujú, porque lo estético está muy presente en esta obra también. Y te iba a hablar de ciertas formas en las que conceptualiza el amor en la insoportable levedad del ser. Entonces, hay ujú, una parte en la que explica cómo estos dos personajes se conocen y se enamoran. Entonces, primero ujú, te habla de que el amor surge de las metáforas. Realmente no me acuerdo de qué metáfora específica hablaba, pero hay una frase que me queda muy marcada que era cuidado con las metáforas porque el amor puede salir de una sola metáfora. ujú, Entonces, sí, supongo que es esto de cuestionarse, de pensarse, del lenguaje, de todo lo que habíamos hablado también. Y es una forma muy bonita de explicar todo eso. Después te habla de casualidades, y ese es otro concepto que está muy presente en varias de las obras. ujú, Entonces te habla de que al encuentro de estas dos personas hubieron 7 casualidades que marcaron mucho de lo que fue el encuentro. Por ejemplo, el hecho de que esta chica salió del turno justo cuando él estaba viniendo, por ejemplo, de que estaba sonando en la radio cierta canción que les gustaba a ambos, o cosas así, ya no me acuerdo cuáles eran las 7, pero eran 7. Y creo que eso también habla, cuando uno recuerda el momento de encontrarse con cierta persona y de cómo conectaron en cosas chiquitas o en cosas grandes, a veces uno lo quiere ver como casualidad, a veces otros lo quieren ver como causalidad, ujú, pero él lo plantea de esa manera y creo que le da esa fuerza al destino y a lo que tiene que ser, que es este Esmusein, que gira o que es el eje de mucho de lo que habla en relación a estas dos personas y a su vínculo amoroso, que simplemente tenía que ser así y las casualidades jugaron, volaron como pájaros, dice en algún momento. ujú, Entonces, esa y la otra parte que me ha quedado muy marcada
es en la que dice que el momento en el que conectaron amorosamente fue porque ella habló y la voz resonó en el alma del otro. Entonces te dice, uno crea un vínculo amoroso cuando tu voz llama al alma de la otra persona y en la otra persona cuando tu alma es sensible a la voz de otra persona. Y eso es muy bonito pensarlo de esa manera y ha marcado mucho mi conceptualización de amor también. Verlo así como una voz que resuena hablando de lo corporal o de lo metafórico también. Es muy bonito desde el impacto de la casualidad, la metáfora y todo lo que él plantea de una manera muy estética y muy bella. Sí, porque la casualidad en la inmortalidad va a tener como otros matices. No les voy a adelantar. Ahí estoy en duelo. Sí, pero ahorita que lo mencionas, igual las posiciones, los cuadrantes de esto de la metáfora va a volver a traer en este libro. Por eso me resonó, ¿no? Y es que a la final el amor también es una escena, ¿no? Y todos estos elementos, digamos, que le ponen el distintivo a esa escena, me parece a mí. Y qué bueno que algo lo rescate, definitivamente. Ahora te pregunto, vamos al último tema, la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha resonado en relación a la muerte en este autor tan particular? Porque eso también es una cosa que esquematiza de una manera así tan... Yo no he encontrado otra, pero tampoco es que creo que haya leído tantísimo como para decir que tengo como un parámetro comparativo muy amplio, pero todavía no he encontrado algo similar. Uh-huh. Uh-huh. A ver, más que de la muerte, yo le he entendido el lado contrario, siempre hay una dicotomía, entonces siempre está la dicotomía de vida y muerte. Y creo que Uh-huh. mientras yo leía me fijaba más en el concepto de vida, pero obviamente el concepto de muerte está ahí al lado siempre. Y, por Uh-huh. ejemplo, en la identidad se plantea mucho de por qué vivimos, qué pasa cuando morimos y todo ese tipo de cosas. La ausencia está presente en todas las obras, por ahí hay una que Uh-huh. otra muerte en algunas de ellas. Y está como el rescate de qué pasa con esa ausencia que queda de la otra persona. Como decías, en algún momento habla mucho del tema de suicidio de una manera interesante. O sea, él dice que, no me acuerdo en qué libro tampoco, pero decía que uno debería elegir, poder elegir su propia muerte, tener esa libertad, Uh-huh. dado el hecho de que no elegimos la vida. Uh-huh. Entonces, tampoco me acuerdo en qué libro, pero plantea a un personaje que no fue deseado para nacer y que trata Uh-huh. de cometer suicidio y lleva todo el tema del deseo y todo lo que planteábamos también antes, de cómo está el tema del deseo del otro y cómo esto te define para bien o para mal. Uh-huh. Y es súper interesante también. Uh-huh. Entonces también hay mucho análisis y mucho pensar respecto a la vida. ¿Dónde está la vida? De hecho, hay un libro que se llama La vida está en otra parte y Uh-huh. es súper interesante también. Uh-huh. Entonces, creo que sí es parte de la dicotomía lo que plantea constantemente entre la vida y la muerte. Es lo más humano que tenemos también. Uh-huh. Yo creo que ahí, supongo que es un concepto que a mí me impacta bastante. Siempre lo traigo como desde distintos lugares. Mm, No sé si es de esta la obra, porque hay una escena donde habla de un hijo no deseado en la fiesta de la insignificancia, Creo. que es un libro que a mí me gusta porque plantea otras cotidianidades, pero hay como una doble escena que me parece que inscribe ahí, entre este hijo no deseado y alguien que quiere, digamos, finiquitar con su vida por un hijo no deseado. No sé si en la narrativa, no sé si en la historia, no les voy a tratar de revelar eso para que vayan a buscar, pero es como se plantea, ¿no? Esto del deseo o el no deseo del otro en el lugar del cuerpo femenino, de la maternidad, y a su vez del deseo de suicidio y de vida, ¿no? O sea, cómo va incorporando todo esto. Yo no sé cómo logra incorporar tantos conceptos en una sola escena, porque son como 3 páginas de eso. Son como 3 páginas en las que manifiesta eso, ¿no? Pero que nos ubica
en preguntas muy interesantes alrededor de pensarnos incluso a nosotros desde ese lugar. Hay una cosa que angustia mucho y es pensar en nuestra propia muerte, ¿no? Quienes van al espacio clínico para hablar de la idea de sabe que me quiero morir, más allá de que se abra o cómo se movilice eso, llegan con mucha angustia. Llegan, cuando se manifiesta, sobre todo de buenas a primeras, porque claro, hay otras posibilidades y otras narrativas, no hay una sola narrativa en relación al suicidio, en relación a la muerte, pero cuando se manifiesta de buenas a primeras, tiene como una carga afectiva bastante, unos ojos tristes, a veces la gente empieza a llorar a partir de hablar de esta posibilidad, ¿no? Y viene este autor y nos dice, se lanzó del puente y ya, porque es así como lo plantea, porque a la final es, ¿por qué será que logra plantearlo de esa manera? No lo sé, pero, pero es desde ese lugar, ¿no? Y esta otra posición, porque él habla de los sujetos que podrían morir o que podrían desear morir, porque también mueren por la guerra y demás, y cómo desaparecen o no desaparecen, y volvemos al tema de la memoria, cómo se les recuerda después, qué es la inmortalidad. Entonces dice que la inmortalidad es la manera en la que los demás van a hablar de ti, y hace como, Goethe hace como este reclamo de así van a hablar de mí y estoy harto. Y hay como un juicio y entre Hemingway y Goethe dicen, ¿qué es lo que realmente recuerdan, no? Ahora que estamos muertos. ¿Quiénes somos después de la muerte? Eso también, ¿no? Entonces plantea como distintos lugares de la muerte. El lugar de quien muere y el lugar de quien recuerda. ¿Qué Ujú. piensas al respecto? Sí, o sea, yo creo que es esta dinámica de plantear un montón de perspectivas en un montón de personajes para ampliar mucho un solo concepto. En este caso Ujú, sí, ya me acordé que era en la fiesta de la insignificancia cuando habla de este suicidio y del deseo y de la culpa, y anuda el tema del concepto de culpa, de cómo esta persona, este personaje se sentía culpable por haber nacido cuando no debió hacerlo, y cómo ujú. cargaba esa culpa en el resto En de todos los dimensiones de ámbitos su de su vida. vida. Ajá, era Ujú, súper interesante. Me acordé también que en la despedida me parece que Ed habla de cómo una mujer va a un balneario para la fertilidad y no sé qué, y empiezan a plantearse esta conversación respecto, bueno, ¿quieres tener un hijo? ¿Por qué? O sea, y decía algo como, aceptar tener un hijo es aceptar todo lo humano con lo bueno y lo malo, porque estás trayendo una vida al mundo, a este mundo que está aquí. Entonces se cuestionaba mucho la vida desde el inicio también. Y ahí hablaba ujú. de esto de que uno debería poder elegir su propia muerte y etcétera. Entonces sí, como tú dices, también esta conversación entre los famosos fallecidos es una de las que más me quedó dentro de la Ujú, inmortalidad. Y otra de las cosas que más me resuena de ese libro ahora a los años que lo pienso es esto del gesto de inmortalidad, que es otra ujú. vez llevarlo al tema de lo corporal. Un gesto, una imagen, algo que resuene en la otra persona y que se queda ahí, quizás guardado en la memoria poética, como decían en el otro lado, Ujú, y que se vuelve inmortal de alguna manera. ujú. Y es interesante como uno de estos dos personajes, porque hay como esta conversación entre Goethe y Hemingway, ¿no? Y el uno le dice, ¿por qué te ves tan bien el día de hoy? Hoy te ves hermoso, así. Y es como que le dice, porque voy a trascender. Y es así como pensarlo desde esa perspectiva. Yo hace rato hasta revisé un cuadro de Goethe para verle, porque claro, y dice, es que voy a trascender. Voy a dejar ese lugar donde me recuerdan para irme a mi propio lugar. Es así como muy sentimental eso, ¿no? Y ahí aparece también Agnes, no voy a entrar en detalles sobre eso, porque te recuerda lo efímero y porque es abrupto como introduce eh, cierta como despedida por ahí, pero y tan detallada, ¿no? Nos recuerda lo efímera de la vida y que tendrás que vivir eso también, ¿no? Tanto desde el lugar, desde nuestro lugar personal y como desde el lugar del otro, cuando uno pierde a alguien que ama. Es así como, y que no, por más que sea planificado o no, es la escena, o sea, la muerte también es una escena, al igual que el amor, para mí la muerte también es una escena que tiene como tantas imágenes y que no necesariamente es tan vívida porque tienes el shock incluso hasta poder digerir todo eso. Y a partir de eso tenía como dos.
dos puntos a resumir, ¿no? Y es que la muerte definitivamente una extraña. Y lo segundo es en relación a Tamina, que es este personaje del libro de La risa y el olvido. Y algo que describen de este personaje, y es esa triste mirada hacia atrás. No es ya una manifestación de fidelidad al muerto. El muerto ha desaparecido de su vista y ella mira al vacío, porque ese es otro de las formas en las que explora el vacío a partir de la muerte y de haber vivido y de haberse relacionado tanto con gente que murió en la ex-URSS, personajes que desaparecían a lo largo de su propia historia de vida, ¿no? Ujú. ¿Qué piensas sobre el tema del duelo y Kundera? Que aborda mucho el tema del vacío, desde muchas perspectivas. Creo que ese es otro de los conceptos clave, o sea, cómo se lidia con ese vacío, cómo se vive, cómo se expone. Creo que también está presente la dicotomía entre ausencia y presencia en muchos de los aspectos, no solamente en la muerte, sino en el tema de cuando una persona está y luego ya no está, en vínculos, en parejas, en amistades, etcétera. Entonces me parece que el concepto ahí es la ausencia, y cómo se vive esta ausencia desde las diferentes perspectivas que plantea. Algunos tratan de llenar esa ausencia con otras cosas, algunos lo viven como una carga súper fuerte. Y yo creo que ese es el tema, o sea, también cómo se llena esta ausencia con este recuerdo, con esta memoria que sigue siendo a conveniencia, cómo quieres recordar a la persona que ya no está. Entonces, en sí, la muerte sí puede ser una imagen de lo que pasó o de la ausencia o de lo que ya no está, pero también está el recuerdo de la presencia que termina siendo como tú lo quieras tener. ¿Tú crees que a partir de haber revisado estas obras, justo en relación al tema de cómo digerir este concepto tan complejo que es el de la muerte, el vacío o la no presencia, hay algo que se transformó en ti? Respecto a la muerte, como te dije, yo creo que más en esta dicotomía las cuestiones en mí resaltaron más en relación a la vida, a cómo se vive, por qué se vive y más a la presencia que a la ausencia. Y eso es algo que también llevo yo y trato de plantear a veces en la clínica, porque cuando se está viviendo un montón el tema de la ausencia hay que ver el otro lado también. Sí, ciertamente. Voy a ir ya con los últimos comentarios. Nos están comentando algunas cuestiones más, pero ya vamos a dar el cierre porque estamos llegando ya a los últimos minutos de esta conversación. Por ahí Adriana dice, chicas, debo retirarme. Quisiera que en otro episodio hablen de la muerte como un elemento natural del cual no se habla en casa ni en la academia. Parece tema tabú en pleno siglo XXI con mucho gusto. Y este es un buen autor para eso. No sé si Adriana todavía continúa ahí, pero este es un buen autor para eso, para recordarnos incluso la forma en la que escenifica las muertes, porque son algunas. Eh, recordarnos como esos detalles tan específicos, ¿no? Y que ciertamente tendríamos que hablar un poco más desde lo humano también. Steve Andrew nos dice, ahora se está estudiando la materia oscura como lugar o espacio donde vamos al morir. Eso explicaría algunos fenómenos paranormales y sumaría más sobre el tema donde no encuentran la mayoría de la materia oscura. Otro elemento que nos agrega. Perch nos dice, un día eres un muerto joven ilustre que sentó la base del pensamiento occidental contemporáneo y al día siguiente eres un muerto funato. Finalmente, Steve dice, la materia oscura representa el 80% de toda la materia, pero científicamente no saben dónde está esa materia. Quizás es una ventana a la esperanza de ver que alguien que extrañas después de morir, quizás es la metáfora del cielo. Puede ser. Estamos llegando a los últimos minutos y hablando de ausencia y presencia de Fort Down, quisiera saber si la Margie me puede escuchar, porque se me sale trabo. Estamos jugando a la ausencia y presencia. Voy a llegar como a las últimas conclusiones a ver si Margie puede acompañarme. El internet nos ha hecho una buena pasada esta noche, sin embargo, quisiera como recapitular algunas cuestiones o resumirlas, y es que una de las cosas maravillosas que nos enseña este autor es que hay muchas formas de vivir estos conceptos tan subjetivos y que hay formas de encuentro en esos tipos, en estas variantes, matices alrededor de vivir la memoria, el amor, la muerte. Mientras más hablemos al respecto, mientras más pensemos desde distintos discursos estos conceptos, tenemos más bagajes de su abordaje. Quiero leerte un comentario más
antes de terminar, porque va dirigido hacia ti. Y Sam Brauer nos dice, felicidades, directora ejecutiva, otra presencia genial en este espacio. Te queremos, Margie. Y no te vayas, por favor. Nos dice Steve Andrew, no te vayas, Margie. Quiero, eh, vamos viendo. El internet jugó a las escondidas, pero lo logramos. Y hemos llegado, digamos que el mañana ya llegó. Qué gusto tenerle a Margie esta noche para hablar del tema de Kundera, que es un autor tan lindo. No sé si me puedes escuchar ahí, Margie. Y si no, no importa. Vamos a hacer el cierre. Ahí te veo y ahí te escucho. ¿Quisieras agregar algo adicional alrededor de todo lo conversado esta noche? Bueno, primero agradecer el comentario de los chicos de Sambragüey por estar presentes y por acompañarme siempre. Los quiero mucho igual. Bueno, para agregar, yo creo que es un autor que tiene un montón de cosas que decir. A mí en lo personal me ha servido, me ha identificado, me ha ayudado a organizar, como decía, ciertas ideas, ciertos conceptos de la vida. Hay muchos que se nos fueron, creo que son muy globales y muy importantes dentro de la obra. El tema de la corporalidad, del vacío, del otro, habla mucho en relación del otro y creo que eso es algo que también suelo mencionar y suelo citarle en la práctica, porque igualmente en la insoportable levedad del ser habla de tres formas diferentes en las que te haces ver frente a un otro, de ciertos ojos que te ven específicamente o de ciertos ojos que quieren que te vean, y usa los personajes para expresar y explicar estos tres tipos de miradas diferentes, que son la mirada del grupo de desconocidos, la mirada del grupo de conocidos y la mirada de una persona en específico. Y que dicen, ¿no?, que hay ciertas personas que se dirigen sus acciones y su vida en relación a cierto tipo de mirada. Y lo plantea así con estos personajes y me parece, es algo que he utilizado, que me ha servido y que me parece muy real. Entonces hay conceptos muy humanos dentro de esta obra, hay conceptos que te llevan a analizar, a entender, a sobrepensar a veces, y que sí es bastante complicado de digerir, pero que es importante. Creo que los conceptos también van cambiando a medida que maduramos y los entendemos de otra manera, y te ayudan a entender la vida de otra manera desde la perspectiva que va cambiando. Entonces me parece que es un autor importante, interesante para las personas que les gusta cuestionarse respecto a la vida y a lo humano. Coincido completamente. Ahora te pregunto, como ya sabes que no es Noctámbulo sin las recomendaciones de la noche, ¿cuáles son tus recomendaciones de esta noche? Respecto a Kundera, creo que siempre se empieza por la insoportable levedad del ser. Es el libro que te atrapa. Si es que no le genera resistencia, ya he escuchado de muchas personas que les cuesta, creo que es precisamente porque conecta mucho con cosas que te pasan, con las que te puedes identificar o con las que puedes identificar a alguna otra persona de tu círculo. Entonces, si es que no les genera resistencia, inténtenlo por ahí. Como base, o sea, el resto de novelas de él tienen un concepto que sostiene el libro y que se va ejemplificando, y creo que todos tienen algo que aportar. De ahí, como recomendación específica, hay un cuento en el libro de los amores ridículos que se llama El falso autostop. Creo que son 15, 20 páginas y es increíble. Es muy bueno, me encanta la forma en la que está escrito, y ahí sí te cuenta una historia. De hecho, creo que es el libro de cuentos, de relatos, es el único en el que él cuenta historias, y que lo interesante está en la historia y no en el concepto detrás. Es una forma diferente de lectura de este autor, y quizás para las personas que no les da tanto el análisis a profundidad de los conceptos pueden también empezar por ahí. Por mi parte, 3 libros, que son justamente los que más me venían hoy a la memoria: El libro de la risa y el olvido, La inmortalidad y La fiesta de la insignificancia, que es una belleza para hablar de los pupos, sobre todo, que es una cosa fenomenal. Y les dejo una entrevista del señor Milan Kundera. Me parece que una de las pocas, porque hace muchos años dejó de conceder entrevistas. Entonces, una de las pocas largas de las que también habla de por qué no concede entrevistas, habla de comunismo y demás cosas. Entonces, eso por esta noche. Margie, te agradezco un montón habernos acompañado. Qué gusto haberte tenido.
ya algunas veces y veremos si en algún momento armamos otra cosa. Te mando un abrazo gigante, les mando un abrazo gigante del otro lado y como el mañana ya llegó, nos toca retirarnos. Eso es todo por hoy. Ya saben, miércoles y Gracias. sábados, 22 horas. Adiós.